Genial. Pues nada, gracias a todos los que estáis aquí hoy en el taller. Como ya sabéis, vamos a hacer un social media funnel, es decir, lo que vamos a hacer es crear un embudo de ventas en redes sociales y vamos a ver cómo lo podemos hacer, sobre todo también pues de manera orgánica, ¿no? Es decir, con nuestro propio contenido, cómo podemos crear este embudo en nuestras propias redes sociales, ¿no? Para ello, obviamente, es imprescindible, pues bueno, en primer lugar, tener las redes sociales activas, pero vamos a ir viendo paso a paso qué compone un embudo de ventas en redes sociales y, sobre todo, pues bueno, en primer lugar, qué es un embudo de ventas, ¿no? Con ello, que es un embudo de conversión, que la palabra conversión, como ya sabéis, al final, pues bueno, podemos convertir en datos, podemos convertir en ventas, pero al final lo que vamos a definir es un embudo de conversión en redes sociales. Normalmente la palabra conversión la asociamos a ventas, pero ya vamos a ver que también se pueden convertir en datos, ¿no? Dependiendo de la necesidad de cada uno. Entonces, ¿qué es un embudo de conversión, no? Al final, con este embudo lo que vamos a definir son los diferentes pasos, es decir, vamos a definir un camino que queremos que den los usuarios cuando interactúan con nosotros en redes sociales, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que sigan una serie de pasos hasta que llegan a la conversión final, es decir, pues si queremos datos, y si queremos que compren un producto o un servicio nuestro, pues que realicen esta acción, ¿no? Esta conversión. Entonces, como bien pone ahí, es definir y planificar los pasos que queremos que un usuario dé en las redes sociales nuestras, ¿no? Y con los objetivos que nosotros marquemos, que dependerá de cada una de las empresas o de cada uno de vosotros, vuestra marca personal, es decir, vuestros objetivos en vuestras redes sociales. ¿Por qué usamos los embudos de venta o conversión en redes sociales, no? Pues en primer lugar, porque gracias al contenido que generamos en nuestras propias redes sociales con un embudo definido, es decir, nosotros vamos a definir un embudo y conjuntamente en este taller y luego después con ese embudo vamos a definir en la serie de contenidos que vamos a publicar en nuestras redes sociales, ¿vale? Y sobre todo pues también en qué redes sociales, ¿no? Porque hay muchas. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con un embudo de conversión? En primer lugar, pues vamos a poder conocer mejor las necesidades de nuestros seguidores, porque en el momento en el que compartamos un contenido en las redes sociales vamos a comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué necesidades tienen nuestros seguidores. Después, vamos a poder marcar el camino para convertirlos en cliente, ¿no? O sea, obviamente depende de la acción que hacen ellos en redes sociales, los usuarios, pero también nosotros como empresa, como marca personal, vamos a ir poder marcándole el camino durante su acción en el embudo dentro de las redes sociales y vamos a aprender cómo hacerlo. Y por último, vamos a poder establecer con los usuarios una relación efectiva y personalizada, que es muy importante, que al final las redes sociales, como sabéis, no están para vender. Con esto no quiero decir que obviamente no nos ayuden a vender, pero es decir, las redes sociales y los usuarios están para aprender, para socializar con nosotros y entre ellos hay una estrategia por detrás que es esa acción comercial por nuestra parte como empresa o como marca, ¿no? Que es hacer esa relación efectiva y personalizada con el objetivo de que conviertan, ¿no? Pero al final cuando un usuario está en redes sociales está para aprender, obviamente para ver productos, para ver servicios, para que les muestren pues demos, tutoriales de los productos o servicios, pero la acción última de comprar hasta ahora la hacemos pues en una página web o en una acción de conversión, ¿no? Entonces, como veis ahí, pues bueno, eso sería lo que es un embudo, ¿no? Al final, la palabra embudo la tenemos todos, en este caso, conocida, ¿no? Sabemos que es un embudo y ahora vamos a ver cómo poderlo aplicar a las redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a ver en este taller? Lo primero que vamos a ver son los beneficios de tener las redes sociales activas, porque, como os digo, de nada sirve definir un embudo de conversión entre todos si no tenemos las redes sociales, ¿no? Entonces, más allá del hecho de decir, pues bueno, me abro todas las redes sociales, tendremos que definir qué redes sociales activarnos y dónde implementar las estrategias, ¿no? Entonces, vamos a ver los beneficios de tener esas redes sociales activas. Después vamos a ver un social media funnel paso a paso, ¿vale? Es decir, lo que hablábamos de un embudo paso a paso. Después vamos a ver cómo podemos extraer el data, es decir, los datos y los insights en redes sociales, ¿no? Esas ideas y esos datos que nos van a ayudar a continuar con nuestra estrategia de contenidos en redes sociales. Y por último, la conversión en redes sociales, que es hacia la transacción directa, ¿no? Que esto está todavía en fase beta, pero vamos a ver, fase beta quiere decirse que está en pleno desarrollo y no se puede ejecutar, pero vamos hacia un camino donde la compra se va a poder hacer dentro de las propias redes sociales y vamos a ver cuál es el objetivo que están teniendo las redes sociales actualmente con eso, ¿no? Entonces, lo que podemos lograr en redes sociales, ¿vale? En primer lugar, ¿cuáles son los principales beneficios de tener las redes sociales activas? Lo primero es que podemos obtener información muy valiosa sobre el comportamiento de nuestros usuarios. Cuando interactuamos en redes sociales con los usuarios, sea la red social que sea, al final, en esa interacción que conjugamos con esos usuarios, con esa comunidad que creamos en nuestros perfiles, vamos a poder detectar pues, sus necesidades, vamos a poder detectar sus intereses, los comportamientos, cómo actúan. Y eso es muy importante a la hora de definir el contenido y también muy importante a la hora de definir ese embudo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales beneficios de tener las redes sociales activas. En segundo lugar,
potenciar el reconocimiento de marca y la fidelidad en los canales digitales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y de nosotros que estamos aquí, pues cuando hemos tenido alguna necesidad de alguna marca, hemos recurrido directamente a la red social, bien sea Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, para poder contactar con una marca, ¿no? En el momento en el que ponemos en Google cualquier marca, nos salen sus perfiles o directamente la propia app y nos salen sus perfiles y les contactamos por ahí, ¿no? Al final se está convirtiendo en un chat de atención al cliente también. Entonces, cuando vemos que una marca está en las redes sociales y además nos contestan con un tiempo de respuesta rápido, etcétera, al final genera una fidelidad en nosotros que nos va a dar un apoyo para poder confiar en esa marca, ¿no? Y por último, que hay muchos beneficios, ¿no? Pero al final hemos recogido los 3 principales para definir este embudo, pues aumentar el tráfico de nuestra página web y la posición en los buscadores. Al final, las redes sociales siempre, en todas ellas, de alguna manera u otra, nos permiten generar un tráfico, bien sea nuestra página web, bien sea nuestra landing page, porque solo tenemos una landing, bien sea nuestra tienda online, bien sea nuestro marketplace, porque tenemos los productos subidos en X. O sea, al final, todas las redes sociales, sin excepción, siempre nos permiten poner, en este caso, un vínculo que redirija un tráfico a nuestra propia página web. Ahora vamos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos Instagram, que tenemos unas limitaciones. O sea, en Instagram, si no tenemos más de 10.000 seguidores, no podemos hacer el swipe up de poder deslizar directamente y tenemos que utilizar el link de la biografía del perfil. Pero al link de la biografía del perfil se pueden sacar múltiples usos también y se pueden poner múltiples links ahí. Así que luego después, Francisco dice que si se os corta el audio, comentarme si se corta el audio. Yo te escucho perfectamente. Vale, Pilar dice que va perfecto. Vale, pues si no me decís. Como os decía, pues, al final las redes sociales, en este caso, por ejemplo, pues Instagram, no podemos tener el swipe up si no tenemos más de 10.000 seguidores, pero hay múltiples fórmulas de poder sacar y explotar al máximo, en este caso, pues el link de la biografía de Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego después, si queréis, podemos comentar esto en la ronda de las preguntas, si algunos tenéis dudas, si no lo habéis implementado ya, ¿no? Y, como decíamos, vamos a hacer esa introducción al Social Media Funnel. En este caso, lo primero que vamos a empezar es con la awareness. ¿Qué es awareness, no? O sea, vamos a ir definiendo cada una de las fases del embudo en un primer impacto para que sepáis y hagamos una introducción conjunta a este embudo y luego después nos vamos a parar fase por fase, ¿vale? Y vamos a ver ejemplos y ejercicios conjuntos. Entonces, ¿qué es awareness? Al final es captación. Esta es la primera fase del embudo y al final es la más amplia, ¿no? O sea, es la parte del embudo más grande y por aquí es por donde vamos a tener que meter a todos los usuarios que captemos en redes sociales. Por eso es la captación, que es captar y atraer a nuestros usuarios, o sea, a nuevos usuarios que actualmente desconocen nuestra marca. O sea, no son los seguidores, es la gente que todavía no nos conoce y, por tanto, queremos que se meta en esta boca del embudo para poder empezar a definir ese flujo y ese recorrido que vamos a marcar, ¿no? Después tenemos la consideración, que la consideración es ofrecer un valor añadido, es decir, en el momento en el que ya hemos captado a ese usuario en la captación en awareness, en el momento en el que ha entrado por la boca del embudo y ya luego después lo vamos a bajar. Y la segunda fase es ofrecerle ese valor y esa consideración de marca, ¿no? O sea, que al final tenga la atención en nuestra marca también es importante para que al final lo vayamos bajando en el embudo para que genere la conversión, que es la tercera fase, la fase de la conversión o la acción, ¿no? Después de haber generado esa consideración, de haberle aportado ese valor de marca, es importante que ese usuario que hemos captado por redes sociales, pues pase a la acción, ¿no? ¿Y cuándo va a pasar a la acción? Cuando en este caso realiza alguna acción que nosotros hayamos definido como objetivo, que puede ser datos, leads, que es de lo que hablábamos, o puede ser conversiones en ventas, ¿no? O sea, que dependerá del objetivo de cada una de las marcas o marcas personales, perfiles profesionales. Después está la fidelización, que es muy importante, tan importante como la conversión, ¿no? Que hay muchas veces que se nos olvida y esto es lo que vamos a especificar hoy también, porque al final nos quedamos siempre en la conversión, nos quedamos siempre en, bueno, ya tengo los datos del cliente o ya me ha comprado, que ese era mi objetivo, pero luego después no me centro en la parte de la fidelización y es muy importante porque está al final en esta presentación, pero también quiero aclararlo ahora y es que al final un cliente fidelizado te va a volver a comprar y vale mucho más barato que conseguir a clientes nuevos, es decir, que volver a la boca del embudo principal, ¿no? Entonces, esta fase de fidelización no se nos puede olvidar, ¿vale? Que es, como decíamos ahí, pues estar en el top of mind del consumidor, ¿no? O sea, que nos recuerde y que tenga interés. Y, por último, la recomendación, e igual, no menos importante, ¿vale? Que es compartir, que ese usuario comparta el contenido, pues bien de nuestro producto, que nos recomiende, que al final dentro de su círculo cercano hable de nuestra marca, cómo hablan de nosotros en foros, cómo hablan de nosotros en redes sociales, cómo nos recomiendan. Pues esta es la última fase del embudo, pero que también es tan importante tanto como las demás, ¿no?
Teniendo esto en cuenta y sabiendo cuáles son las 5 fases del embudo, ahora vamos a ir profundizando en cada una de ellas, ¿vale? Y como os decía, no hay nada que genere más confianza, fidelización y marca que la opinión de un cliente satisfecho. Por eso, desde que le captamos, después generamos esa consideración, después pasa a la acción. En ese momento en el que el usuario hace alguna acción que nosotros hemos determinado como conversión, bien sea dejar sus datos o una venta, la fidelización y la recomendación es muy importante que la trabajemos. No nos podemos quedar nunca en la fase 3, ¿no? Tenemos que bajar siempre hasta la fase 5 y todo lo que implica cada una de las fases. Y con esto lo que vamos a hacer es pasar a ese social media funnel, ¿vale? Al final, un embudo obviamente está en un triángulo invertido y el objetivo de ese triángulo invertido es porque al final la boca del embudo es lo más grande, ¿no? Y los usuarios, si captamos 100 usuarios, para que entendáis, ¿no? Pues no todos se van a convertir en clientes en una primera fase, ¿no? Y ni en todas las fases, porque al final no todos los usuarios que captamos se acaban convirtiendo en clientes, ¿no? Por lo tanto, al final por eso es un embudo, o sea, un embudo es un triángulo invertido, ¿no? Porque al final generamos mucha captación en una primera fase, pero ese filtro que se va haciendo durante el camino pues va disminuyendo, ¿no? Entonces, al final, este embudo nos va a servir para guiar a nuestra audiencia, pues como veníamos diciendo, lo que hemos marcado aquí son maneras orgánicas, obviamente con campañas publicitarias en social media ads se consiguen resultados muy óptimos si sabemos hacer una campaña, pero en este caso lo hemos delimitado a acciones, bueno, delimitado, ¿no? O sea, nos hemos fijado en acciones orgánicas para que todos, sin invertir dinero, sino que invirtiendo tiempo, podamos definir este embudo, ¿no? Entonces, al final es bajarles desde la awareness, desde esa captación, hacia la recomendación, ¿no? Y cuando se implementan las fases del funnel, lo que estamos creando, como veníamos diciendo, es ese viaje que queremos que el usuario dé por nuestro embudo hasta llegar a la fidelización y a la recomendación de nuestra marca. Con esto nos vamos a meter en esa primera fase, que es la fase de awareness y captación, ¿vale? Para comenzar el embudo de la captación, como os decía, es importante que nuestra marca sea visible, ¿no? Cuando digo tú o tu marca es porque al final, pues bueno, muchos perfiles pueden ser freelance, pueden ser marcas personales, profesionales, podemos ser empresas, pymes, autónomos, ¿no? O sea que hay mucha categorización dentro del sector empresarial, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos unas redes sociales activas, porque al final es muy complicado hacer un embudo de redes sociales sin tenerlas activas. Si no las tenéis activas, podéis activarlas ahora mejor que nunca, ¿no? O sea que empezar siempre es lo importante. Y con eso empezamos la fase de la captación, ¿no? Lo primero que tenemos que definir es en qué redes sociales debemos estar. No todas las redes sociales son iguales, ni el mensaje que vamos a transmitir será igual. Con esto quiero decir, no vamos a transmitir el mismo mensaje cuando queramos captar audiencia por LinkedIn que el mismo que vamos a utilizar por Instagram. O no vamos a utilizar mismamente el contenido de Instagram para Twitter, ¿no? O sea, hay muchas veces que se hace, pero no debe ser así porque al final en Twitter queremos mostrar una parte más informativa y en Instagram a lo mejor la parte más creativa. Es diferente la comunicación, sobre todo dependerá de las marcas, ¿no? Obviamente, pero al final cada una de las redes sociales tiene un objetivo totalmente diferenciado y eso es importante que lo tengamos calado, ¿no? Y sobre todo también dónde está nuestra audiencia. Porque yo me he encontrado con muchas cuentas que dicen, no, es que ya tengo Instagram, tengo todas las redes sociales, pero de repente mi audiencia está en Facebook y además está en los grupos de Facebook, ¿no? Pues eso hay que tenerlo en cuenta porque al final, si está en Facebook, vamos a tener que definir una estrategia de un funnel de ventas aplicado a las redes sociales y aplicado a Facebook en este caso, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué redes sociales está nuestra audiencia y por eso tenemos que hacer un análisis previo cuando vayamos activando las redes sociales, ¿no? O si ya las tenemos activas, pues bueno, hacer una auditoría propia de cómo me están funcionando mis propias redes sociales, ¿no? En el momento en el que tenemos las redes sociales activas, que ya tenemos definidas qué redes sociales vamos a trabajar y dónde vamos a poner el foco, después, como decía, tenemos que identificar el público objetivo. Imaginaos que ya tenemos identificado que el público objetivo está en Instagram, pues vamos a adaptar el mensaje a ellos. Como veréis, muchas veces las marcas no comunican igual. O sea, podéis coger una marca, pues no sé, podemos poner ejemplos, ¿no? Una marca de un supermercado que puede ser Lidl y podemos coger una marca, por ejemplo, de cosmética, que puede ser, pues no sé, de Body Shop y al final la comunicación que hacen nunca es parecida porque sus usuarios, sus potenciales clientes dentro de redes sociales se diferencian mucho a la hora de comunicarse. Entonces, esto es como para que entendáis un ejemplo, cuando habláis con un amigo A y una amiga B, nunca hablan igual, ¿no? O sea, uno pone jeje y el otro jaja, pues solo con esa diferencia ya podemos marcar que efectivamente los usuarios se comunican de forma diferente, ¿no? Que conectan de forma diferente. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a trabajar
adaptemos el mensaje a ellos, ¿no? Porque se tienen que sentir identificados con nuestra marca. No debemos de redactar un contenido porque sí, sino siempre poniendo al cliente o en este caso al usuario de redes sociales en el centro para adaptarnos a ellos, ¿no? Y al mensaje que ellos quieren que comuniquemos. Por eso os decía que obviamente no es nunca igual el mensaje que vamos a dar en LinkedIn que el que vamos a dar en Instagram, ¿no? Al final LinkedIn es una red social muy empresarial, B2B muchas veces, ¿no? O sea, el enfoque es más B2B o es un enfoque más de negocio, networking y al final, pues, Instagram es más creativa. Entonces, tenemos que adaptar ese mensaje, ¿no? No quiere decir que LinkedIn no sea creativo, por supuesto, pero que al final el mensaje es diferente. Después tenemos storytelling, muy importante actualmente y que se está definiendo muchas las estrategias de marketing, ¿no? Porque es calar hondo en nuestra audiencia. Nuestra audiencia es importante que nos conozca y sobre todo nosotros debemos apelar a las emociones cuando nos comunicamos con ellos, ¿no? O sea, al final, como os decía, las redes sociales son un medio bidireccional. Con esto quiere decir, nosotros tenemos que darle a los usuarios que están en nuestras redes sociales, pero los usuarios que están en las redes sociales también nos dan a nosotros y eso debemos de saber captarlo para analizar todo esto que nos dan, ¿no? Y al final, al ser bidireccional, nosotros tenemos que calar en ellos. Por eso actualmente las redes sociales, y en este caso en marketing digital, se aplica el storytelling, ¿no? Es decir, contar una historia. ¿De dónde viene nuestra marca o de dónde venimos nosotros? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué nos diferencia? ¿Y cómo podemos conectar con esa audiencia? ¿No? Pues bien por vídeos, por lives. Ahora vamos a ver diferentes ejemplos, ¿no? Asóciate. Esto es muy importante y que muchas veces se puede ejecutar. Crear alianzas que fortalezcan nuestra imagen de marca. Esto no quiere decir que nos vayamos a asociar con una empresa que sea nuestra competencia, ¿no? Pero sí que nos podemos asociar con una empresa que puede ser de nuestro mismo sector, pero que al final a lo mejor vende un producto o un servicio diferente y lo que nos está haciendo es aportar un valor, ¿no? O sea que al final, pues imaginaros, si yo, por ejemplo, me dedico al marketing digital y hago estrategias de negocio aplicadas al marketing digital, pero no desarrollo páginas web, a lo mejor una empresa que es de desarrollo de software o de páginas web puede hacer una alianza muy positiva conmigo, puede aportar contenido interesante a mi audiencia, puedo fidelizar más a mi audiencia y además puedo fidelizar a la suya y él a la mía, ¿no? En este caso, pongamos el ejemplo. Entonces, no es de mi competencia, sí es de mi mismo sector, es el sector tecnológico y digital, pero al final nos complementamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo en lo que nos asociemos siendo partners, etcétera, sino que de cara visible a los usuarios en redes sociales también marquemos esa imagen, ¿no? De que nos hemos asociado y que estamos trabajando juntos. Diferénciate. Al final sabemos que hay mucha competencia en el mercado, hay muchas personas que se dedican a lo mismo, muchas empresas que se dedican a lo mismo, entonces es muy importante que nos diferenciemos y que sepamos qué nos diferencia a nosotros frente a la competencia que está ahí dentro y eso lo tenemos que marcar. En redes sociales los usuarios tienen que ser conscientes de qué nos diferencia a nosotros de otra marca que vende nuestro mismo propio producto o servicio o similar, ¿no? Entonces eso debemos marcarlo en las redes sociales también. Nuestros valores de marca, nuestra misión, nuestra visión dentro de las redes sociales deben estar. Y con todas estas estrategias nos van a ayudar mucho a hacer esa captación dentro de las redes sociales, ¿vale? Entonces, dentro de la fase de awareness o captación, ¿qué tipo de contenido podemos crear? Uno, pues por ejemplo, como os decía, vídeo aspiracional, ¿no? En este caso de la propia marca o donde nosotros mismos si somos marca personal o somos freelance. Después, colaboraciones con otras marcas, como el ejemplo que os he puesto, al final crear esas alianzas y mostrarle al público que se han creado esas alianzas y que estamos aportando un valor diferencial porque nos hemos unido con X, ¿vale? Contenido de aprendizaje. Como os digo, y es algo que repetiré siempre, los usuarios están en redes sociales para aprender, para sociabilizarse, o sea que al final están con nosotros porque quieren aprender de nosotros. ¿Esto quiere decir que no hablemos de nuestros productos o nuestros servicios? No, pero al final, pues a lo mejor también quieren aprender si he creado un nuevo producto, una máscara, por ejemplo, facial nueva, quieren aprender con nosotros el qué tiene esa máscara nueva, pues imaginaros el aloe vera. Entonces, a lo mejor quieren aprender con nosotros que la aloe vera tiene unas propiedades X o hemos desarrollado un nuevo software tecnológico. Lo hemos desarrollado porque las necesidades del mercado actuales es X, las tendencias van hacia este lado y entonces queremos que vosotros podáis tener nuestros servicios o nuestros productos últimos del mercado. Es decir, no quiere decir que no marquemos nuestros productos o nuestros servicios en redes sociales, pero que están con nosotros para aprender es muy importante y para socializar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y después, sumarse a las tendencias. Pues, por ejemplo, obviamente dependerá de la marca, ¿no? Pero los challenges que hay en Instagram, pues, por ejemplo, ¿no? Contesta tus 5 respuestas o identifícate con emoticonos o di tus películas favoritas con emoticonos o crea un filtro de Instagram, etcétera. Al final, he visto muchas marcas, pues, por ejemplo, una marca óptica de gafas o lentillas ha creado su propio filtro que te pone los ojos de colores. Tonterías así, pero al final es una empresa y ha
conseguido crear la creatividad, ha conseguido aprovechar la creatividad que le ofrece una red social como Instagram para poder aportar a su público y para poder fidelizarlo y sobre todo para captar, ¿no? Que estamos en esta fase de la audiencia de la captación. Entonces, es cuestión de sumarse a las tendencias. Ahora también está mucho en tendencia los directos dentro de Instagram e incluso los directos en alianzas, los directos compartidos. Pues debemos de sumarnos a esas tendencias para poder aprovechar el contenido y para poder generar captación, ¿no? En esa boca del embudo. Entonces, ¿qué objetivos nos podemos marcar en esta fase 1, ¿no? Pues 1, elevar el alcance de mi marca. Cuando yo publico en redes sociales, las estadísticas siempre me dicen cuánto alcance han generado mis publicaciones, ¿no? Entonces, siempre tengo que marcarme como objetivo, obviamente, superar ese alcance. Entonces, voy a crear contenido con una estrategia de contenidos que me ayude a alcanzar a nuevos usuarios, ¿no? Generar confianza, porque obviamente cuando yo capto, si encima genero confianza con mi propio contenido, o si imaginaros, yo no os conozco y de repente entro a vuestras redes sociales y hay un live que puedo ver un directo o hay un filtro o hay unos stories de vuestro equipo actuales de ese día contando lo que habéis hecho o lo que sea, ¿no? Al final, o vídeos aspiracionales, como hablábamos, pues al final a mí me vas a captar, pero además me vas a fidelizar en el sentido de que me vas a generar una confianza, ¿no? Entonces, es muy importante también luego transmitir los valores diferenciales, como os decía, ¿no? Hay mucha competencia en el mercado, entonces lo mínimo que nos diferencie, que seguro que no es mínimo, hay muchísimas cosas que nos diferencian de la competencia, al final todo lo que nos diferencie tenemos que saberlo marcar muy bien, porque por una mínima cosa nos van a identificar, ¿no? O sea, al final esto y esto puede ser igual, es decir, A y B puede ser del mismo color, pero siempre hay algo que lo diferencia y si ese mínimo sabemos publicarlo, es decir, sabemos sacarlo a la audiencia y que nos conozcan por esa diferenciación, al final va a ser mucho más fácil generar esta primera fase de captación, ¿no? Métricas claves que podemos medir en nuestras redes sociales para la parte de awareness o captación. Pues 1, obviamente el número de fans, dependiendo de la red social, fans o seguidores, nos va a decir si hemos captado una audiencia y si esta audiencia nos ha seguido para entrar por ese funnel, ¿no? Por este embudo que vamos a trazar. Porque ha podido vernos, si no nos sigue, vamos a tener que volver otra vez a impactarles con otra publicación en ese alcance para que al final nos siga y empiece en esa fase de consideración, conversión, fidelización y recomendación, ¿no? Después, el total de alcance generado, porque nuestras propias publicaciones, como os digo, las estadísticas, nos van a ir marcando cuánto alcance generan mis publicaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante para ver si efectivamente el contenido que estoy haciendo funciona. Y luego, el número de las impresiones, que como os digo, después vamos a ver las diferentes métricas y esta presentación os la voy a dejar para que os la podáis descargar y podáis ir trabajando vosotros, no os preocupéis, pero al final el número de impresiones, para aquellos que sepan la diferenciación entre ese alcance y esas impresiones, las impresiones es el número de veces que una publicación impacta en mi pantalla, por eso son impresiones, y el alcance es que a mí ya me han alcanzado con mi publicación. Entonces, me han alcanzado una vez, pero a lo mejor me ha impactado la publicación 3 veces, ¿no? Esa es la diferencia, esas son las impresiones. Vale, con esto vamos a pasar a esa segunda fase, que es la fase de la consideración, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en la consideración? En la consideración lo más importante es que consigamos fortalecer la relación, o sea, es decir, una persona ya ha entrado por mi boca del embudo, ya he generado esa captación, ese usuario, pero ahora tengo que fortalecer la relación para que continúe conmigo y consiga bajarle hasta el final del embudo. Entonces, en este momento de consideración, cuando ya un usuario os ha seguido en vuestras redes sociales, ese usuario ya tiene una necesidad y quiere satisfacerla, ¿no? Es decir, ya ha estado un tiempo con vosotros viendo vuestros perfiles, vuestras redes sociales y os ha dado a seguir, porque además se ha hecho fan de vosotros, es decir, se ha hecho vuestro seguidor. E imaginaos que sois una empresa de deporte fitness, por ejemplo, entonces yo os doy a seguir. Ya ahí te estoy dando unas diferentes insights, es decir, unas diferentes ideas para decirte que estoy interesada en el mundo del fitness o que estoy interesada en hacer deporte o en retomar mi ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que empezar a fortalecer la relación conmigo para que a partir de ahí yo empiece a bajar por tu embudo, ¿no? Entonces, los usuarios conocen su necesidad y quieren satisfacerla, como decíamos, entonces comienzan a considerar diferentes opciones de productos o servicios, ¿vale?, que puedan satisfacer su demanda. Y tú tienes que estar ahí, tienes que estar visible, ¿no?, para que al final bajen por ese embudo del que estábamos hablando. Entonces, ¿quién es nuestro cliente objetivo? La decisión de compra se verá influenciada por la empatía que traslada la marca al usuario y eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, al final, si yo compro una cosa o compro otra que es el mismo producto pero en diferentes empresas o de la misma o aproximada calidad, al final aquella marca que consiga conectar conmigo va a ser la que me genere una empatía que luego después decida comprar su marca y no la otra, ¿no? Por eso os decía que es muy importante conocer qué tipo de público está en nuestros canales digitales para que el mensaje consigamos adaptarlo a ellos, para que ellos se sientan parte de nuestra comunidad y se sientan identificados con lo que les estamos comunicando. Entonces,
para eso es muy importante generar puntos de contacto con el cliente, ¿no? Como os decía, en las redes sociales hay miles de fórmulas para generar puntos de contacto que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a un cliente cuando está en esta fase de consideración y nosotros queremos que continúe por la boca del embudo, ¿no? Entonces, tipos de contenido. 1, contenido gratuito. Cuando digo contenido gratuito, ¿no? Que hay muchas veces que dicen, pues regalar el contenido, no. O sea, cuando algo, lo mínimo que aprendamos nosotros, podamos trasladárselo a los usuarios que están en redes sociales, será bienvenido. O sea, mínima cosa, si hablo de un producto y hemos descubierto que un ingrediente es maravilloso porque aplica para la piel, le vamos a decir que ese tipo de ingrediente es maravilloso. No hace falta que leamos de nuestro producto. Es contenido gratuito, al final es contenido que es de aprendizaje para el usuario y nosotros tenemos que intentar trasladar que todo lo que aprendemos tenemos que dárselo a ellos, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en Benitos, cualquier cosa de ha sacado Instagram un nuevo sticker o en Twitter ya se puede hacer esto, o aquí ya se puede programar X o esta herramienta nueva gratuita se puede utilizar para poder optimizar tu tiempo en marketing digital. Imaginaros, ¿no? Todo eso lo compartimos por redes sociales. Lo utiliza nuestro equipo y lo utilizamos, obviamente, para hacer nuestras gestiones, pero también lo compartimos con los usuarios porque a ellos les está generando, al final es contenido gratuito y les estoy generando una confianza, ¿no? Y esa fidelización para que al final genere la consideración que pase después a la conversión. Entonces, es muy importante que todo lo que nosotros conocemos, que no nos cuesta nada transmitirlo por redes sociales, lo hagamos, ¿no? Aquellas novedades que podamos implementar. Y luego, contenido gratuito, pues podemos hablar de ebooks, podemos hablar de acciones freemium, que son, pues bueno, conéctate aquí 7 días si tienes versión gratuita, o podemos hablar de diferentes acciones de contenido gratuito. Después, testimonios. Yo siempre cuando trabajo con mis clientes se los digo, es muy importante que cualquier tipo de correo que te llegue agradeciéndote, un mensaje que te llegue agradeciéndote, un WhatsApp que te llegue agradeciéndote, una reseña que has visto en Google My Business o en Google Maps, que es lo mismo, ¿no? A lo que me refiero. Cualquier tipo de acción que podamos compartir con los usuarios que están en redes sociales será un punto más positivo que añadamos para que pasen después a esa fase de conversión. Entonces, todos los testimonios donde hablen de nosotros o donde nos agradezcan nuestro trabajo, debemos compartirlo, no tengamos miedo, porque al final el usuario que está ahí que todavía no te ha comprado va a hacer un efecto reflejo, o sea, se va a reflejar en lo que opina que ya te ha comprado para que él también lo ejecute o ella, ¿no? Después, casos de éxito. Acciones que hayamos hecho, producto nuevo que hayamos sacado, todo aquello que podamos compartir que ha sido un éxito con un cliente, con una marca, con quien sea, debemos compartirlo en redes sociales porque estamos, como digo, sumando puntos para que esos usuarios que hemos captado y que ahora estamos en la fase de consideración, que queremos aportarle un valor añadido, pasen a la conversión. Y por último, promociones exclusivas, ¿no? Pues eso ya dependerá de las necesidades que tengamos actualmente, de las campañas publicitarias que queramos hacer. Cuando hablo de campañas publicitarias no tienen que ser campañas publicitarias en social media ads, es decir, pagadas, sino campañas publicitarias, pues por ejemplo, la campaña de verano que queremos hacer, etcétera, ¿no? Pues por promociones exclusivas en nuestras redes sociales. ¿Objetivos para esto? Pues generar un recuerdo en el consumidor. Cuando yo le estoy aportando contenido gratuito que al final es para su aprendizaje, no nos olvidemos que los usuarios están con nosotros para aprender. Cuando le estoy aportando testimonios de qué ha opinado Lucía y porque ahora Pepe quiere comprar, pues se va a hacer un reflejo en Lucía, por ejemplo. Entonces, los testimonios o los casos de éxito, eso me va a ayudar muchísimo a que el usuario me recuerde en el top of mind, ¿no? Es decir, como marca, cuando quiera comprar mi producto o mi servicio, me va a recordar a mí. Eso es muy importante, ¿no? Después, métricas claves que podemos medir. Pues el tráfico web, al final, como os decía, la propia red social nos va a ayudar a generar un tráfico web, una visita a nuestros productos, a nuestros servicios. Cuando yo comparta un testimonio o un caso de éxito y comparta el enlace de mi web donde he publicado un artículo de ese caso de éxito, donde hay una valoración de ese testimonio que he publicado o cualquier enlace que queramos publicar nos va a generar un tráfico y eso lo podemos medir. Y sobre todo, clics en los enlaces. Y cuando os digo clics en los enlaces, desde las propias redes sociales, tú, por ejemplo, pones un enlace en Facebook y él después te vas a las estadísticas y te dice cuántos clics ha habido en ese enlace. Entonces, me refiero a clics en los enlaces desde las propias redes sociales para que podamos medir lo efectivo que es, en este caso, el contenido que hemos publicado, ¿no? Si está funcionando o si no. Con esto, vamos a pasar a la fase de la conversión, ¿no? Es decir, en el momento en el que ya queremos que el usuario llegue y convierta. Y cuando hablamos de conversión no nos referimos en redes sociales, nos referimos a, en este caso, producir un contenido de calidad para nuestros usuarios que le conduzca a hacer una acción, una estrategia de marketing, ¿no? Es decir, nosotros vamos a definir una estrategia de marketing y, pues, por ejemplo, puede haber una conversión de decir, pues, mira, voy a sacar un ebook gratuito en este caso y entonces, primeramente, cuando estoy en la fase de consideración, genero, pues, por ejemplo, las 3 primeras páginas del ebook o
en este caso, en vez de cortar el contenido, doy un ebook más reducido. Entonces les digo, oye, pues mira, después te puedes registrar aquí para conseguir la versión más completa. Te puedes registrar aquí para estar a la espera de las últimas novedades de nuestro ebook. Si ese es uno de nuestros objetivos, generar en este caso base de datos, eso es una conversión. Si en este caso he sacado un nuevo producto porque he sacado unas nuevas camisas en mi empresa, por ejemplo, en mi marca, en este caso lo que querré publicar es en las redes sociales la novedad de mis camisas con un enlace a la compra y podré medir la conversión. O sea que al final con esto lo que quiero deciros es que el tipo de contenido que publiquemos en redes sociales es lo que va a ayudar y conducir al usuario para que al final se genere un cliente y genere esa conversión. Y conversión puede ser tanto datos como en este caso pues una venta, ¿no? Entonces, como os digo, ¿cuál es el objetivo de la conversión? Dependerá, pues uno, si quiero datos, pueden ser registros o puede ser que en este caso lleguen a un formulario y dejen sus datos, ¿no? Que al final es prácticamente lo mismo. Transacción, pues quiero una venta o quiero una suscripción. Al final dependerá de cuál es nuestro objetivo de conversión o en qué fase estamos ahora para definir esa conversión. Y obviamente, si queremos registros en un formulario o queremos, en este caso, datos, ¿no? Lo importante y el contenido de las redes sociales tiene que adaptarse a pedir a los usuarios que se registren o a darles un contenido que para ellos sea atractivo para que se registren. Obviamente, el mensaje será muy diferente si lo que queremos es una venta o una transacción, ¿no? En este caso, una suscripción o una venta. Pues nuestro mensaje será diferente, el enlace que vamos a poner obviamente tiene que ir directamente a la conversión. Si estoy hablando de un producto, tengo que poner el enlace en redes sociales directamente a ese producto para que la conversión sea directa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber cuál es nuestro objetivo, primeramente. Después, requisitos básicos para cualquier objetivo de conversión. Eso es muy importante, bien sean datos o bien sea transacción. Uno, necesito un enlace directo de tráfico porque, como os digo, hasta ahora y hasta el día de hoy no podemos generar conversiones en las redes sociales, pero llegará pronto. Después, obviamente, como decía, tengo que tener un enlace y después en ese enlace tengo que implementar una acción de un call to action, ¿no? Hace unos días me preguntaban, ¿qué es un CTA? Un CTA al final es una llamada a la acción que ponemos en ese enlace. O sea, si yo os comparto un enlace, por ejemplo, de un libro que he sacado y vosotros aterrizáis en ese enlace y ya podéis comprar el libro directamente, pero imaginaros que más arriba de donde puedes comprar el libro hay un texto con un botón que clicas en el botón y te lleva en este caso pues a poderte bajar las primeras páginas del libro si te registras. O sea, un CTA es una llamada a la acción. Al final lo podemos poner en un botón, lo podemos poner en una imagen, lo podemos poner en un texto, pero lo que queremos es que cuando el usuario llegue al enlace, que es lo primero que le he compartido, después haga una acción. Si quiero que se registre, esa es la acción y tengo que llamar la acción para que la haga. Y si quiero que genere una venta, tengo que llamar la acción para que genere la venta, ¿no? Entonces, cuando entramos en una propia página web, lo habréis visto mucho de vosotros y vosotras, hay enlaces o hay botones que son más llamativos o pop-ups que te saltan de repente con un descuento, etcétera, ¿no? Diferentes llamadas a la acción, dependiendo del objetivo, obviamente. Y por último, en esa conversión es muy importante que no nos quedemos ahí, que no nos quedemos cuando ya nos han comprado, nos han dejado sus datos, sino que después midamos, ¿no? Es decir, con un indicador o un KPI, es decir, en este caso una métrica, pero que midamos, pues oye, si son datos, el número de datos que nos han dejado, si son transacciones, el número de ventas, etcétera, ¿no? Es decir, que después midamos la conversión. Tipos de ejemplos de contenidos en redes sociales que nos pueden ayudar a generar esa conversión, ¿no? Esa captación de datos o esa captación de ventas. Demos, por ejemplo, si yo vendo un producto, las demos funcionan muy bien, ¿no? Al final lo que estamos ofreciendo al usuario es que pueda testear de forma digital, ¿no? Conocer un poco de nuestro producto sin tener su totalidad. Entonces, los demos funcionan muy bien. Tutoriales, el paso a paso de cómo hacer X, ¿no? Pues si yo te vendo el paso a paso de cómo implementar, pues, por ejemplo, la red social de WhatsApp Business para tu negocio, y en el momento en el que te doy ese tutorial, después te hago una llamada a la acción con una venta de consigue tu pack de redes sociales o tu pack de marketing aquí, pues al final te estoy dando un tutorial para que tú lo hagas paso a paso, pero luego después estoy generando una necesidad para que cuando tú termines ese paso a paso después me necesites, ¿no? Por ejemplo. Un live stream, al final lo que podemos hacer es un directo, como os decía, ¿no? En redes sociales, todas las redes sociales ahora mismo a día de hoy permiten los directos, entonces, y además muy pronto dentro de la red social de Instagram, por ejemplo, y probablemente Facebook también, porque es la propia red social. Facebook es de Instagram, o sea, Instagram es de Facebook, ya sabéis. Pues dentro de los propios directos de Instagram vamos a poder, en este caso, promocionar nuestros productos. Obviamente tendremos que darlos de alta en la tienda de Instagram o de Facebook,
que es lo mismo, pero cuando hagamos un directo, imaginaros, yo estoy hablando de la crema o estoy hablando de mi nueva gafas, que soy una óptica o lo que sea, entonces yo puedo poner ahí el producto en el directo y mientras estoy hablando de él, la gente puede clicar y puede ir a comprarlo. Todavía no está disponible, pero va a estar muy pronto, entonces es muy importante que sepamos hacia dónde van las redes sociales, ¿vale? Después, descargas de contenido, ¿no? Ya os he puesto ejemplos, pues, ebooks, en este caso, pues, plantillas descargables, plataformas que te puedas descargar para poder ejecutarlas. O sea que al final hay muchas ideas de descargas de contenido que los usuarios pueden trabajar para poder generar esa conversión. Los objetivos de esta conversión, pues, oye, obviamente que lograr que el usuario genere una conversión, queremos que el usuario pues deje su dato o en este caso deje el dinero, haya comprado nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Es muy importante que esa compra o ese lead, ¿no?, se genere. Y luego métricas claves, los leads generados, es decir, cuántos usuarios o cuántos registros tengo, ¿no?, cuántos datos he cogido, si ese era mi objetivo, conversiones obtenidas, cuántas ventas he generado, si mi objetivo eran transacciones, e interacciones en lives, por ejemplo, si lo que he hecho es hacer un directo, ¿no? Entonces, yo he dicho, bueno, voy a hacer un directo para generar una conversión, que sean datos o que sean, en este caso, clics al producto que voy a meter en el directo de Instagram, entonces podemos medir esos datos, ¿vale? ¿Cómo se comporta un usuario, ¿vale? Y teniendo en esto, o sea, ahora después vamos a ver las siguientes fases, pero hasta aquí lo que he querido hacer es un alto en el camino para que entendamos estas tres primeras fases de captación, consideración y conversión con tres ejemplos muy prácticos, muy rápidos, pero que son tres ejemplos que he cogido. Un ejemplo de una empresa que puede ser B2B, un ejemplo de una empresa que puede ser B2C y un ejemplo de una empresa que vende un servicio, ¿no? O sea, que he cogido diferentes ejemplos para que podamos ver de una forma muy clara y muy rápida, después aplicándolo a las redes sociales, cómo puede pasar un usuario por estas tres fases, ¿vale? Entonces, imaginaros que lo primero que vamos a hacer es, en este caso, pues, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, quiero viajar a Canarias, ¿no? Entonces, obviamente, lo que está por detrás generando contenido en redes sociales es una empresa de turismo, ¿no? Por ejemplo, una empresa que está del sector turístico. Entonces, yo quiero viajar a Canarias, entonces, ¿cuál es la primera fase en la captación? Pues, por ejemplo, he visto a esta empresa de turismo en la red social de Instagram que cuelga fotos de Islas Canarias, ¿no? Y yo pienso, pues, qué destino más guay, ¿no? Pero lo he visto, ¿vale? Todavía no he realizado ninguna acción. Me encantaría viajar a Canarias porque he pensado que este año quiero viajar a las Islas Canarias, entonces voy a seguirles porque su contenido me encanta. Es decir, yo quiero viajar a las Islas Canarias, en mi casa, obviamente, las Islas Canarias no las puedo ver, pero he visto este perfil que publica fotos de las islas, son impresionantes, las fotos son muy guays, el contenido es muy guay, encima me dicen qué tipo de cosas puedo visitar en las Islas Canarias o cómo puedo viajar de una isla a otra y entonces voy a seguirles, ¿vale? En ese momento ya me he convertido en fan y me he convertido en seguidor de esta marca. Después paso a la fase de consideración. Recordad que yo soy el usuario, ¿vale? Y esto es como si yo lo hubiese escrito, lo que he sentido en cada una de las fases y por detrás está la empresa, ¿vale? Entonces, porque hemos trabajado estas tres fases desde la parte de empresa y ahora quiero trabajar con vosotros la parte de usuario para que entendáis qué siente un usuario en estas fases, ¿vale? Entonces, yo ya he pasado a la fase de la consideración y deseo viajar a Canarias y pienso, pues bueno, igual miro una empresa que me organice un viaje por las islas para llevarlo todo organizado porque yo no sé cómo se traslada de una isla a otra y quiero aprovechar mi viaje para viajar entre islas. Entonces, nunca he viajado a Canarias y quiero que alguien me ayude a organizar mi viaje. Entonces, cuando pienso que alguien me ayude a organizar mi viaje porque quiero ir con todo organizado, porque no sé cómo funciona, despierta algo en mi mente y es en este caso la empresa que yo sigo en Instagram y que publica fotos muy guays y que recomienda destinos. ¿Qué está haciendo esta empresa? Está dándome un aporte para mí, es decir, estoy aprendiendo destinos con ellos, estoy viendo destinos diferentes. Al final, me está comercializando, sí, hay una estrategia por detrás, pero yo les recuerdo porque con ellos he aprendido. ¿Qué he aprendido? Pues todos los lugares que hay en Canarias, por ejemplo, ¿vale? Que es de lo que hablamos. ¿Y cuándo pasó la conversión? Porque digo, pues mira, ya, hoy tengo las fechas de cuándo voy a poder viajar a Canarias, entonces quiero buscar a esta empresa y tengo en mi top of mind, recordar, tengo en mi mente que esta empresa organizaba viajes porque entre todos los contenidos que cuelga de las islas, de las playas, de los destinos turísticos y demás, ahí ha colgado que pueden organizar tu pack de viaje, etcétera. Entonces, recuerdo a esta empresa y encima les sigo en Instagram y decido contactarles. Entonces, primeramente, obviamente, esto es una empresa que vende un servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues obviamente, primero lo que tengo que hacer es pedir información. Me voy a su propia página web, a su link de su biografía de Instagram y genero una conversión porque le estoy generando un lead, le estoy dejando mi dato y ellos ya saben que yo estoy interesado. Y ahí empieza, obviamente, una gestión más profunda, aparte de las redes sociales, pues es que ese tratamiento comercial, etcétera, ¿no? Pero, al final, lo que digo, pues mira, quiero que me asesore y que me atiendan bien porque he visto que entienden de esto y que están organizando viajes para Canarias y quiero que lo hagan ellos.
Pero ¿cómo me captaron? Que es lo más importante. Me captaron porque publicaban fotos increíbles de Canarias, ya no solo de las playas, sino de monumentos que ver, museos, etcétera. Y entonces me captaron por eso, recordad, ¿no? Y al final, cuando yo he decidido en algún momento viajar a Canarias, he contado con ellos. Ese es uno de los ejemplos, ¿vale? Otro de los ejemplos, recordar que antes hemos visto un servicio que se ofrecía, pues ahora he cogido un producto, ¿no? Quiero comprar un iPhone, por ejemplo, ¿no? Entonces, por detrás de esta acción está Apple, ¿vale? Que Apple tiene un marketing buenísimo, pero yo esto al final lo he bajado de una forma muy fácil para que lo entendamos todo, ¿no? Entonces, yo estoy en una situación actualmente que me quiero comprar un móvil nuevo y quiero cambiar de marca, ¿no? Porque esto nos pasa mucho. Tanto pasa como que si soy Samsung siempre quiero Samsung y quiero seguir con Samsung, pero ahora mismo también nos pasa mucho el hecho de, pues bueno, ya está con Samsung, ahora me voy a Apple, ¿no? En este caso me quiero comprar un iPhone. Y mi amiga María tiene un iPhone y me encantan las fotos que hace, porque su iPhone es maravilloso y entonces me encantan las fotos que hace. Entonces, si vamos a la cuenta de Apple, podemos ver que en este caso las fotos que sube son increíbles, o sea, realmente lo que te muestran es cómo funciona su producto y la calidad de las fotos que hace. Recordad que yo quiero un iPhone por las fotos que hace, ¿no? Este es mi objetivo. Entonces, de repente, pues bueno, veo las fotos que sube Apple y digo, pues voy a seguirles. Sobre todo, mi objetivo no es voy a seguirles para ver qué producto cuelgan, sino voy a seguirles para ver si lanzan alguna novedad de producto. Porque yo en mi mente pienso, mira, Apple saca un iPhone nuevo cada año prácticamente para que al final abandonemos el antiguo y compremos el nuevo. Pues voy a esperarme a que saque el nuevo. Entonces voy a seguir a iPhone a ver si lanzan novedades de producto y también para ver el tipo de contenido que suben, de cómo funciona su iPhone, etcétera, ¿no? Entonces decido seguirles. Paso a la fase de la consideración porque digo, pues bueno, desde que sigo a Apple no me para de saltar su publicidad. Esto es otro ejemplo, ¿vale? He puesto un ejemplo diferente. Si no lo sabéis, para que lo sepáis, al final las publicidades en social media ads, en redes sociales, se pueden implementar de manera que todos los usuarios que visitan mi perfil, de repente les salte la publicidad que tengo activa. Entonces, imaginaros que vosotros no seguís a Apple y de repente le empezáis a seguir como yo he hecho y ellos tienen publicidad activa. En el momento en el que empieces a seguir, empieza a funcionar la publicidad, a impactarte a ti en el teléfono. Entonces, cada vez que abras Instagram Stories, pues hombre, cada vez no, pero te va a saltar la publicidad, ¿no? Porque la tienen activa y la tienen activa de que salte a los usuarios que visitan su perfil. Entonces, por ejemplo, pues digo, oye, desde que sigo a Apple no me para de saltar su publicidad y las características de su iPhone, ¿vale? O sea, han sacado el iPhone y tienen unas características y no me paran de decir cuáles son todas las características que tiene iPhone. Es caro, yo opino, es caro, pero es una pasada de teléfono y me lo voy a pedir para mi cumpleaños. Yo no pienso comprarlo ahora, pienso, bueno, pues en mi cumpleaños me lo compro, ¿no? O me lo pido y que me lo regalen o lo que sea. Entonces, ¿cuándo paso esa fase de la conversión? Recordad que yo sigo todavía siguiendo a Apple, ¿no? Entonces digo, vale, listo, ya le he pasado a mis padres, por ejemplo, que me van a regalar esto para mi cumpleaños, el enlace de Apple y del teléfono del iPhone que quiero porque ya me he decidido. Es decir, ya quiero este producto y me he decidido por este producto porque al final esa fase de captación, consideración y conversión la han hecho muy bien conmigo como empresa. Pienso, Apple al final la ha hecho muy bien porque ha sabido llevarme hasta esa fase de la conversión, ¿no? Pues en este caso la ha sabido llevar muy bien con campañas publicitarias, con acciones de social media ads. Antes hemos visto las campañas orgánicas, ¿no? O sea, las acciones orgánicas. Y ahora vamos a ver una empresa B2B, ¿vale? Que he querido coger 3 ejemplos simples. Quiero cambiar mi página web, ¿vale? Es decir, que tengo una página web, pero la quiero cambiar. O podría aplicarse a que no tengo página web y quiero empezar de cero. Pero quiero cambiar mi página web. Entonces, la web que me diseñaron hace tiempo está súper anticuada y no me deja hacer las funciones que quiero. Pues quiero implementar un chatbot, es decir, que cuando un usuario pueda tener ahí el chat de Instagram o el de WhatsApp, perdón, para que cuando tenga una duda me contacte. Quiero poner formularios automatizados para que cuando me manden sus email para poner una duda que tengan les salte automático. Imaginaros, ¿no? Entonces, tengo una web, sí, pero no tiene estas funciones porque está anticuada y no está actualizada. Entonces, he visto una empresa de desarrollo tecnológico que hace unos diseños increíbles, porque yo estoy activa en LinkedIn, me gusta mucho la red social de LinkedIn para hacer networking y para hacer red de contacto, y entonces yo estoy en LinkedIn y esta empresa, la acción que ha cogido de todos esos ejemplos que hemos visto de contenido era casos de éxito, ¿vale? Por eso he cogido varios ejemplos. Entonces, en esos casos de éxito, yo he visto que en LinkedIn esta empresa publica proyectos de los que finalizan, es decir, pues bueno, hemos hecho la página web de Airbnb, imaginaros, si lo publican en LinkedIn y te dicen las características tan guays que han implementado nuevas en el diseño que han hecho para Airbnb de la página web. Entonces digo, es una locura los diseños que hacen, me encantan. El proyecto, ¿no? Y más allá del diseño estético, sino de todas las funcionalidades que implementan, porque están siempre actualizados, implementan siempre las últimas novedades, te aconsejan de cómo diseñar tu página web. Entonces,
digo, bueno, voy a seguirles en LinkedIn porque los proyectos que hacen me encantan, ¿no? Entonces, probablemente a lo mejor en ese momento puedo pensar, quiero cambiar mi página web, e incluso les seguiría sin necesidad de cambiar mi página web, ¿vale? Yo les sigo por los proyectos que hacen, porque me gusta. Entonces, bueno, digo, voy a cambiar ya en esta fase de la consideración, voy a mirar los planes que ofrece esta empresa, ¿no? Porque, no sé, me encantan los diseños y quiero ver qué tipo de precios tiene, qué tipo de planes o cuánto cuesta desarrollar una página web con ellos o cambiar la mía, ¿no? No sé qué precios tendrán, pero podré pedirles presupuesto más adelante cuando pueda permitirme desarrollar una nueva página web. De momento, quiero cambiar mi página web, pero quizás yo ya estoy pensando que van a ser caros y que no sé si voy a poderme permitir el estar con ellos, ¿no? Pero ya he entrado en la fase de consideración porque he dicho, voy a ir a su propia página web y voy a ver si pueden, en este caso, ofrecerme un presupuesto o puedo ver los planes que tienen, ¿no? Después de estar interactuando en su página web, después de ver, en este caso, pues los precios que tienen, los planes que tienen, ¿no? Es decir, ese aporte de valor que a mí me han ofrecido, que me ha hecho ir a su propia página web, digo, vale, pues mira, me decido. Voy a contactarles, voy a pedirles un presupuesto, ya es una conversión, porque recordad que al final la conversión, dependiendo de si somos empresa B2B, un servicio, un producto, es generar ese lead o generar una conversión directa, ¿no? Transacción monetaria. Entonces, voy a pedir presupuesto en el formulario de contacto que tienen y les voy a enseñar mi web actual para que sepan y me digan, pues, qué necesito y a ver qué me pueden proponer, ¿no? Me gusta cómo desarrollan las páginas web que he visto que publican en LinkedIn. Ahora me he ido a otra red social diferente. Y este es un ejemplo de una empresa, en este caso B2B. Para que veáis diferentes ejemplos y cómo pasa un usuario desde esa fase de captación, la fase de consideración y la fase de conversión desde la parte de atrás, es decir, desde la parte de usuario, que anteriormente hemos visto esas fases de contenido que se pueden generar desde la parte empresa. Vale. Con esto, y teniendo en cuenta cuáles serían esas tres primeras fases, como os decía al principio de este taller, las dos últimas fases no nos podemos olvidar de ellas, porque son muy importantes y además las más importantes al final, que es esa fidelización y esa recomendación, ¿no? Recuerda que obtener clientes nuevos, y eso es lo que os he dicho al principio y lo vuelvo a recalcar, tiene un mayor coste que fidelizar a los que ya han comprado anteriormente, ¿vale? Es decir, aquellos que ya han comprado, nuestra acción es fidelizarles y es mucho más barato que fidelicemos a los que ya nos han comprado que nos vayamos a la boca del embudo grande para empezar a captar y que se conviertan en clientes, ¿no? Al final, a nivel económico, en una empresa, a nivel económico-tiempo es más costoso. Entonces, el objetivo fundamental de esta fase es lograr la satisfacción post-venta. Ya han comprado, o en este caso ya han dejado un dato, y entonces tenemos que hacer esa acción post-venta. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, primero construyendo relaciones. No debemos confundir entre el interés en el cliente con el interés en la venta, y eso es algo que se confunde de forma habitual. El cliente ya ha comprado porque ya ha estado interesado en tu producto o tu servicio, en contratarte, y ahora tenemos que generar una relación con el cliente que nunca vaya enfocada a la venta. Obviamente sí hay acciones comerciales que se van a hacer, etcétera, pero la relación inmediata con el cliente, al final el cliente se tiene que sentir parte de nuestra marca o de nosotros mismos y tiene que sentir esa satisfacción y esa fidelización para que luego él mismo o con una acción, obviamente, nosotros le incentivemos una segunda compra y se convierta en ese cliente recurrente. Pero lo primero que tenemos que establecer con ellos es una relación que en este caso no tenemos de confundir, como decía, el interés en el cliente, nos tenemos que interesar en el cliente, no en la venta, ¿vale? Por eso siempre decimos, pongamos al cliente en ese centro. Después, fomentar las sugerencias y conocer la opinión de los clientes. Es muy importante porque al final nos han podido comprar, pero no sabemos qué opinan de nuestros productos, de nuestros servicios o de, como os decía, del servicio que le he ofrecido. No lo sé si en este caso no fomento que me dejen una opinión, que me dejen una valoración, que tengan sugerencias sobre mi producto, sobre mi servicio. En este caso tengo que conectarme con ellos, ¿no? En esa experiencia de compra. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, en las redes sociales hay muchísimas fórmulas. En Instagram hay encuestas, en Facebook hay encuestas, en Twitter hay encuestas donde podemos preguntar directamente. Donde si un usuario, por ejemplo, le hemos captado por redes sociales, que por eso es un funnel de redes sociales, le hemos captado por redes sociales, hemos visto que nos ha comprado, luego después, al final, recordad que ese usuario nos ha contactado por redes sociales. Entonces, nosotros como marca podemos coger, abrirle un mensaje privado y decirle, hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Ya has recibido el producto o el servicio? ¿Qué tal te ha parecido? Cumplía tus necesidades, ¿no? Ha satisfecho tus necesidades, etcétera. Podemos generar una relación de interés y ellos mismos, de forma retroalimentada, al final nos van a dar una opinión, una valoración, una sugerencia, ¿no? Después, reforzar los puntos de contacto con los clientes y ofrecer una atención más personalizada. Esto es importante porque al final, pues bueno, a todos los que estéis aquí os habrá pasado, como decíamos al principio del taller, pero a mí me ha pasado y además no hace muy poco, o sea, no hace mucho, hace muy poco, un par de días, que no consigo contactar con una empresa y me voy a Twitter.
y directamente les digo, oye, mira, tengo este problema, necesito que me deis un contacto para poder contactar de forma directa y que me atiendan o directamente que me resuelvan el problema por Twitter. Y me lo hacen. Están más activos por Twitter que en su propio correo electrónico muchas veces, ¿no? Porque al final, pues bueno, puede que sea la situación de que hay un community manager por detrás, un perfil súper valorado, porque al final está ofreciendo una atención muy óptima al cliente desde las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es que al final la marca me está ofreciendo diferentes puntos de contacto. Por eso os decía que es muy importante tener esa presencia en canales digitales y obviamente definir en qué canales queremos estar, ¿no? Después, implementar esos planes de fidelización, ¿no? Pues premiar, en este caso, la fidelidad de nuestros clientes y eso no es nada nuevo. Que si has comprado 2 veces tienes un 10% de descuento o que acumulas puntos, etcétera, ¿no? Miles de empresas tienen ese paquete de fidelización o que cuando es tu cumpleaños tienes 8 euros de descuento o que si compras y recomiendas a un amigo, o sea, hay muchas fórmulas, ¿no? Si recomiendas a un amigo tienes un 10% tú y un 10% tu amigo, etcétera, ¿no? Esas acciones de recomendación. Al final son planes de fidelización que consigues fidelizar al que te ha comprado y con planes, en este caso, como les decía, de recomendar a un amigo, consigues captar a un nuevo usuario. Pero obviamente esa fase es más complicada que el hecho de dar un descuento o un cupón que es accesible en ese propio momento y canjeable, ¿no? Entonces, en esta fase de la fidelización, ¿qué tipo de contenido podemos generar para pasar por esta fase de la fidelización? Uno, la inspiración, contenido que inspire al usuario, que siga inspirándole en las novedades que tenemos, en las acciones que hacemos, por eso otro de los contenidos son las novedades. Al final, cuando estamos implementando nuevo contenido, debemos generar, nuevo producto, nuevo servicio, debemos generar contenido en redes sociales para contárselo a los que están ahí. Hemos generado un nuevo producto, hemos generado un nuevo servicio, hemos implementado una novedad tecnológica o hemos sacado un producto con un nuevo ingrediente, porque todas esas cosas debemos compartirse también en la fase de fidelización, que ya lo hemos hablado antes. Contenido de inspiración, como el que hablábamos, educativo, do it yourself, al final algo que pueda hacer él mismo. Como habréis visto, hay miles de marcas, pues por ejemplo, si seguimos la línea de la marca de la cosmética, hay miles de marcas que te dicen cómo crear tu propia mascarilla para los puntos negros, o pongo diferentes ejemplos, ¿no? Y te dicen cómo crearla tú en tu propia casa. Es decir, te están, en este caso, tú como usuario estás pensando, madre mía, me están diciendo cómo crear la mascarilla y ellos no van a venderme su mascarilla. Es decir, yo lo puedo crear en mi casa, sí, pero al final ya sabemos que está muy comprobado que si podemos permitirnoslo para el bolsillo, al final la quieres hecha. La quieres hecha de la marca, que además ha generado una fidelización contigo, que ya le has comprado y por mucho que hayas sacado esa nueva mascarilla de puntos negros, decides comprarla porque ya la has comprado anteriormente. Recordad que estamos en la fase de fidelización y al final la marca ya te ha conquistado, ¿no? Entonces quieres su producto. Pero ellos te han vuelto a generar esa acción de compra en ti mismo, es decir, has generado una doble acción de compra con un contenido educativo, do it yourself, ¿no? Al final no es con un contenido, por ejemplo, promocional. Novedades, encuestas, ¿vale? En este caso, como decíamos, pues bueno, hay muchas plataformas que pueden, desde Google nos permite hacer formularios para poder enviar a los usuarios o encuestas desde nuestra propia página web y en este caso encuestas desde las propias redes sociales, ¿no? Las propias redes sociales nos permiten la opción de encuesta y las propias redes sociales nos permiten la opción de poder poner un enlace en Twitter, Facebook, Instagram que dirija directamente a una encuesta. Entonces, las redes sociales al final nos sirven para tanto hacer encuestas externas como para hacerlas internas, ¿no? Dependiendo del objetivo. Entonces, como objetivos en esta fase de fidelización, uno, lograr que el cliente vuelva a comprar nuestro producto o nuestro servicio porque queremos que ya ha comprado, fidelizarle para que vuelva a comprar otra vez y lograr que nos recomienda a su círculo de amistades. Recordar, ahora vamos a pasar a esa fase de recomendación, pero es muy importante que una vez que el cliente esté fidelizado, le fomentemos el. ¿Me oís? Porque no sé quién de repente me ha silenciado el. Vale. Sí, sí. Vale. ¿Te han silenciado? Sí, me han silenciado. No sé, bueno. Vale. Y luego las métricas claves que podemos medir como métricas claves. El engagement, que al final el engagement, como ya sabéis en redes sociales, es pues me han dado like, han comentado, han compartido, me han contactado por mensaje directo, al final son diferentes acciones, ¿vale? Y luego después el grado de satisfacción, ¿no? Que eso lo podemos medir con diferentes acciones, pues como las encuestas, como decíamos, con los usuarios para medir ese grado de satisfacción que tienen con nosotros, ¿vale? Después, vamos a pasar a esa fase de la recomendación, que como decimos al final es la última fase del embudo. En esta fase de la recomendación, el objetivo es que nuestros clientes se conviertan en abanderados de nuestra marca, es decir, que sean ellos los que nos ayuden a conseguir posibles y futuros compradores. Son
Queremos que esas personas que ya nos han comprado y son nuestros clientes se conviertan en embajadores de nuestra marca y que al final, eso es una estrategia súper potente en redes sociales, en marketing y obviamente aplica a las redes sociales, al final es interesantísimo que los usuarios que ya se han convertido en clientes y nos han comprado, dentro de su círculo de contactos, nos recomienden como marca y generen nuevos clientes, ¿no? Por eso os decía que cuesta menos muchas veces, en este caso, fidelizar a un usuario que se convierte en cliente que volver a la fase inicial para poder captar. Por eso es muy importante que fidelicemos y generemos esa acción de recomendación para que nos ayuden a conseguir posibles y futuros compradores, ¿no? Entonces, nuestros advocates, que al final son nuestros fans que nos recomiendan, deben apoyar nuestra marca dando su opinión, dando soporte a otros fans, ¿no? Habréis visto en miles de redes sociales de marcas que a lo mejor pues preguntan, oye, ¿y esta falda cuánto cuesta? Imaginaros. Y otro le contesta, cuesta 16 euros, la tiene publicada aquí. O sea, ellos mismos se contestan, ellos mismos generan esa acción de comunidad. Entonces, es muy importante que generemos esa acción de recomendación en los usuarios y eso también lo tenemos que fomentar nosotros. O sea, nosotros le tenemos que decir a los usuarios, oye, estamos aquí, recomiendo nuestra marca, ¿no? Al final no se lo tenemos que decir así, pero es como pues diferentes contenidos que le fomenten la acción de poder recomendar, ¿no? Pues bien sea con, en este caso, acciones de venta, acciones de, como os decía, pues trae un cliente y recomiéndalo con un código de descuento, etcétera, ¿no? Entonces, como decíamos, en esta fase es importante que el cliente nos recomiende y nos vuelva a comprar si ha quedado satisfecho con la compra de un producto o un servicio. Entonces, es fundamental para nuestra marca establecer una relación con estos embajadores para alentarnos activamente a que promocionen nuestros productos o nuestros servicios, además de mantenerlos comprometidos y garantizar que se sientan reconocidos y apreciados. Ejemplos que os pongo. Nosotros trabajamos con una marca de cosmética, por ejemplo, Natural, por eso pongo ejemplos también de esto, pero ahora después en el chat podemos ver ejemplos de diferentes marcas y diferentes servicios que ofrezcáis. Pero para que sepáis un ejemplo cercano, nosotros trabajamos con una marca que, por ejemplo, iba a sacar un dentrífico, que era un producto novedoso dentro de su línea de productos, y lo que decidió es, pues bueno, cojo a los embajadores de marca, los que ya alguna vez me han dicho que es que mi amigo te ha comprado o que he visto por redes sociales que han contestado o han recomendado a alguien, etcétera, les cojo y les mando un producto nuevo que estoy sacando para que lo prueben ellos, me digan qué tal. Al final lo que ahí estoy haciendo es que se sientan parte de mi marca, que luego le diga a Pepe, es que mira, como compro tanto en esta marca, me han dado este producto para que les diga que qué tal es, que qué tal sienta o que cómo favorece a mis dientes o lo que sea, ¿no? O la salud de mis dientes, etcétera. Al final todo es un hilo del boca a boca, como se dice habitualmente, que eso nos va a ayudar a fomentar esa acción embajadora en los que ya son nuestros clientes. Pues os digo, dependiendo del producto o el servicio, pues hay diferentes estrategias. Entonces, dentro de esta fase de recomendación, ¿qué tipo de acciones de contenido en redes sociales podemos hacer? Links referidos. Esto quiere decir, pues bueno, que en diferentes, pues si por ejemplo nombran mi marca en un blog o una persona nombra mi marca en sus redes sociales o recomienda mi marca o mis servicios porque ellos ya lo han consumido, al final esos son links referidos, ¿vale? Son acciones referidas. Después tenemos incentivos para las reseñas, que en este caso, pues bien sean sorteos o gamificación, ¿no? Es decir, deja tu reseña, porque ya sabemos que tenemos que tirar un poco del usuario para que al final opine sobre el producto o servicio que ha recibido. Yo, por ejemplo, siempre hago todas las encuestas porque me gusta dar mi opinión y mi valoración, tanto de lo positivo como de lo negativo a cualquier marca, producto o servicio para mejorar siempre. Críticas constructivas para que al final sea siempre para mejorar o en este caso si no hay críticas, que en la mayoría de casos no los hay, pues al final decirles lo bien que es sentido el producto o el servicio o el trato al cliente, ¿no? Entonces, si en este caso nos cuesta por el tipo de cliente que tenemos, lo que sea, recibir esas reseñas, pues bien sorteos o acciones de programas de puntos y demás para poder recibir reseñas y saber qué opinan sobre nuestros productos o servicios, ¿no? Nadie mejor te puede decir cómo es un producto o un servicio que tu propio cliente. Tú puedes preguntarle a tu amigo o puedes preguntarle a X que qué tal le produce el producto, pero el que es tu propio cliente, el que ya ha probado tu producto y el que lo ha utilizado o tu servicio o tu atención al cliente es el que te va a decir de verdad qué opina sobre tu marca, ¿no? Objetivos, pues lograr que el objetivo vuelva a comprar, ¿no? O sea, que el cliente vuelva a comprar nuestro producto o nuestro servicio, eso es obvio, ¿no? Cuando ya está la fase de la recomendación queremos que vuelva en este caso a generar una conversión.
que se conviertan en embajadores de nuestra marca, muy importante, es decir, que nos recomienden, que al final es ese punto 3, esas recomendaciones, pero que nos recomienden siendo embajadores de nuestra marca. No es lo mismo que alguien te recomiende y que te diga, pues mira, yo me compré estas gafas aquí, puedes ir a comprártelas porque están bien, que un embajador de la marca que te diga, es que estas gafas son de una calidad excepcional. La chica que estuvo allí me atendió de maravilla, se preocupó mucho por mi vista, me dijo que las gafas que llevaba no se me ajustaban bien a la nariz, imaginaros, ¿no? Eso es un embajador de marca y eso tiene que ir ligado 100% con la recomendación. Y luego después el NPS, ¿no? Que al final es una métrica que se mide para saber esa satisfacción del usuario, que se mide del 1 al 10, ¿no? Entonces, cuando normalmente valoran, pues bueno, cuántos de satisfechos están con tu producto o tu servicio, en esa franja de 8 o 9 sabemos que es un cliente que está satisfecho y que además nos va a recomendar. En la franja del 7 al 8 sabemos que es un cliente satisfecho, pero estamos en duda sin saber si nos va a recomendar o no. Y de un 1 a un 6 al final es un cliente insatisfecho, porque ha podido recibir tu producto o tu servicio, pero está insatisfecho, ¿no? Algo le ha faltado. Entonces, tanto es positivo compartir, en este caso, aquellos clientes satisfechos y aquellos que te dan esa valoración, tanto los que no lo están, el por qué no lo están y tomar acción, ¿no? No nos podemos quedar en, bueno, ha puesto un 6, pues ahí nos quedamos. Y luego recomendaciones de página, ¿no? Que al final, pues bueno, si nos recomiendan es otra métrica que podemos medir esas interacciones que hay con nuestros perfiles, con nuestra página web. En este caso, después de haber visto todas esas fases del embudo, ¿no? Esas 5 fases que hemos pasado una a una por ellas, ahora vamos a ver la extracción de los datos y la extracción de esas insights, que son ideas en redes sociales, ¿no? Una vez que hemos aplicado esas 5 fases del embudo, ¿cómo podemos extraer datos que nos digan que efectivamente vamos a la línea correcta? Es decir, que estamos dando en este caso el contenido correcto en nuestras redes sociales, ¿no? Pues uno, la monitorización y el social media listening al final es uno, monitorizo todas las acciones que hago en redes sociales, mido todos los resultados y luego aparte el social media listening es al final qué dicen de mí, voy a oír lo que dicen de mí, ¿no? Es aplicado a lo digital, es voy a ver qué dicen de mí en cualquier sitio. Ahora vamos a ver cómo poderlo hacer, ¿no? Pero al final, ¿qué dicen de mí en redes sociales? ¿Qué dicen de mí en foros? ¿Qué comentan de mí? ¿No? Es decir, voy a hacer una búsqueda de qué hablan de mí o de mi marca. Los indicadores claves en redes sociales, ¿no? Que al final generan esa interacción, ¿no? Es decir, pues bueno, esa satisfacción a través del contenido cuando interaccionan. Y luego después un benchmarking en redes sociales, ¿no? Es decir, pues bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué debo mejorar y cómo voy a hacer ese análisis con la competencia, porque al final la competencia es importante también que la tengamos analizada. Nunca podemos meternos en un cubículo en el que solo la vista esté enfocada en nuestras acciones, sino que tenemos que tener en este caso una visión más abierta de 180 grados y si puede ser de 360, que al final podamos ver todo lo que publica nuestra competencia, tanto si es competencia directa o competencia indirecta, nos va a ayudar a después crear estrategias y a tener ideas, ¿no? O sea, que es muy importante tener esa visión global. Entonces, como ya sabemos, las redes sociales se han convertido en una fuente de información del consumidor debido a que el uso de estas, pues uno, para comunicarse, es decir, ¿quién no utiliza las redes sociales para comunicarse? Todos la utilizamos para comunicarnos, desde que me voy a comunicar con una marca como que me voy a comunicar con un perfil usuario cercano, ¿no? Para aprender, como os decía, las redes sociales al final las utilizamos mucho para aprender. Cuando hablamos de aprender, tanto acciones educativas como aprender de cualquier cosa, como os decía antes, ¿no? Como una acción nueva tecnológica que han sacado y la está implementando esta empresa, un ingrediente nuevo, un servicio nuevo, un curso nuevo que ha sacado, un libro nuevo que ha publicado, es decir, acciones para aprender, para observar las tendencias. Al final, esto siempre sucede, ¿no? Es como, no, lo he visto antes en redes sociales que en las noticias. Eso es un ejemplo clarísimo de que las redes sociales nos ayudan a estar en tendencia. Y para comprar. Y ahora vamos a ver, porque hasta ahora hemos visto acciones de poder comprar siempre y cuando haya un link que me refiera al producto o al servicio o a un formulario o a hacer una conversión X, ¿no? Y ahora después vamos a ver qué tipo de acciones están viniendo. Entonces, la monitorización y la escucha activa se centran en analizar los usos que hacen los usuarios con nuestro contenido y el comportamiento dentro del ecosistema, es decir, cómo se comportan con el contenido. Yo publico una publicación, yo publico un gráfico o una infografía de, no sé, el alcance que tienen las 3 redes sociales más importantes y cómo interactúan los usuarios con mi contenido me está diciendo, en este caso, esa escucha activa y esa monitorización. Voy a ver cómo actúa el usuario con mi contenido y eso me va a decir mucho para esa fase de conversión
que quiero que apliquen, ¿no? Y después lograremos así entender qué sienten las personas sobre tu marca o de la competencia, que es muy importante. Al final no nos podemos quedar en yo ofrezco un producto o un servicio a una persona, a un usuario y ahí me quedo, sino que tengo que saber ese usuario qué siente cuando ve mi producto o mi servicio, cuando compra mi producto o mi servicio, cuando interactúa con mi equipo. O sea, es que tal es la importancia de no es que me atendió una persona que era muy desagradable por redes sociales o eso mismo ya te está generando una expectativa de la marca negativa por mucho que el producto sea maravillado. Entonces, por eso es muy importante analizar todo lo que ocupan las propias redes sociales y también incluye esa atención al cliente, ¿no? Y esto nos ayudará a enfocar nuestros esfuerzos para trazar una positiva herramienta, o sea, estrategia de marketing, ¿no? O sea, que al final tenemos que definir una estrategia de marketing que aplica a las redes sociales para que nos ponga el foco de qué tipo de contenido debemos realizar en redes sociales, ¿no? Entonces, esa escucha activa, como hablábamos, aplicar a las redes sociales, ¿qué nos va a permitir? Pues uno, nos va a permitir generar confianza si los usuarios se dan cuenta de que estamos por detrás escuchándoles de verdad. De nada sirve que yo os diga hay que implementar escucha activa en las redes sociales y que los usuarios no sepan que tú les estás escuchando. Entonces, es muy importante que aparte de escuchar qué dicen, es decir, imaginaros, ya aplicado al digital de leer lo que opinan sobre mí y sobre mi marca, aparte, además, tenemos que interactuar con ellos. Ellos tienen que saber que estamos ahí como marca, como empresa, para satisfacer, en este caso, sus necesidades, ¿vale? Después, tendrá información de calidad sobre tu público objetivo. Perdón. En este caso, lo que tenemos que conseguir de las propias redes sociales es coger información que no conseguimos de otros canales, ¿no? Cuando decimos información de calidad, hablamos de esto que estábamos hablando, de esas necesidades que tienen, de esas demandas que tienen, de qué opinan, de que cuando hablan con sus amigos y hablan de mi marca, por ejemplo, en un post, cómo les refieren, les nombran o les dicen algo, mira eso. Todo tipo de dato que nos da la propia red social es un dato de calidad que debemos aplicarlo a nuestra estrategia, ¿no? Y esa escucha activa. Y después podremos analizar situaciones en los canales digitales que nos permitan pivotar o tomar acciones en las estrategias de marketing. He publicado un contenido y no me funciona, debo pivotar. He publicado un contenido y ha funcionado de maravilla, debo pivotar, porque el resto de los contenidos que vienen por detrás y que van a salir, quiero enfocarlos a esa línea, ¿no? Entonces, debo pivotar tanto lo que funciona bien para lo que funciona mal, debo de tener, en este caso, la escucha activa, es decir, cómo interactúa el usuario con mi contenido para yo aplicar esas estrategias en mi estrategia de marketing, ¿vale? Y con esto, ¿qué tipo de métricas puedo utilizar en las redes sociales una vez que ya he publicado el contenido? Que he generado esa escucha activa, ese benchmark de si lo hago bien, lo estoy haciendo mal, qué tipo de contenido puedo generar, qué tipo de métricas puedo coger para medir, en este caso, las acciones que estoy haciendo en redes sociales. Alcance, ¿vale? Estas os voy a dejar después las definiciones, pero al final para que todos sepamos de lo que venimos trabajando. El alcance, esa fase de awareness o captación que hacemos en la fase A del embudo, en la fase 1, es decir, meter a todos los usuarios por la boca del embudo es el alcance. Cuánto alcance han generado mis publicaciones me estará diciendo que he superado esas barreras que antes tenía y estoy alcanzando a mayor público, a mayor audiencia dentro de mis redes sociales. Impresiones, que en este caso, como decíamos, es una publicación te ha podido alcanzar a ti, pero te ha generado 3 impresiones porque la has visto 3 veces en tu dispositivo o en tus diferentes dispositivos. Entonces, las impresiones son esas veces que impacta un tipo de contenido en tu, en este caso, dispositivo. Engagement, que al final es, pues bueno, todos esos likes, esos compartidos, esos referidos, esas menciones, esos mensajes directos, como decíamos, se compactan, se suman, se meten en una fórmula y al final lo que se tiene es esa tasa de engagement, que ahora vamos a ver, y los clics, ¿no? Es decir, cuántos clics han hecho en mis publicaciones. En las redes sociales pueden hacer clic en una foto, pueden hacer clic en el perfil, es decir, en tu iconito de tu perfil e ir a ver tu perfil, pueden hacer clic en un enlace, pueden hacer clic en un comentario. O sea, hay diferentes fórmulas de hacer clic dentro del contenido de tus redes sociales. Entonces, como esta guía después, como os digo, lo vais a poder descargar, que os voy a dejar el enlace por el chat, pues aquí tenéis en amplia explicación qué es el alcance, qué son las impresiones, qué es el engagement y qué son los clics y cómo podríamos medirlo, ¿vale? Pero que en breve resumen, como os he dicho, que al final no tiene más que el propio alcance es alcanzar a un público, es decir, abrir esas barreras, las impresiones, el número de veces que los usuarios han visualizado tu contenido, como decía, ha impactado en tu dispositivo. El engagement es esa tasa de reacción, respuesta, mensaje, etcétera, en redes sociales. Y los clics, pues como os decía, ese clic que se genera dentro de las propias redes sociales, ¿no? Con esto, y una vez que tenemos ese embudo, ¿vale? Es decir, sabemos cómo hacer un embudo de contenidos, sabemos cómo analizar los datos,
que es ese benchmark y ese social media data, ¿no? Que al final hemos hecho para ver cómo podemos definir esos datos. Y esas métricas, ahora después lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver es cómo hacer un social media benchmark, ¿no? Al final, en el canal de YouTube de Benitos vais a poder ver que hay una estrategia de plan de marketing para redes sociales que es muy extensa y ahí podéis ir viéndolo todo. Pero aquí al final lo que os hemos recogido son estrategias que podéis implementar con herramientas gratuitas para que podáis hacer un benchmark que al final es un estudio de mercado de las redes sociales, que como os decía, o sea, yo os puedo decir ahora hacer un funnel, es decir, un embudo, pero también es importante que vosotros sepáis cómo estoy, ¿no? En el mercado, qué posición tengo como marca, cómo están mis redes sociales, qué engagement tengo yo, ¿no? Esa tasa de interacción y qué engagement tiene mi competencia, porque si mi competencia, yo creo que lo están haciendo mal, imaginaros, ¿no? Que eso me lo he encontrado en muchos casos de decir, bueno, es que la competencia tiene muchos seguidores, pero yo creo que no lo está haciendo tan bien. La palabra creo la debemos olvidar. Yo siempre con mi equipo lo digo ya, pero la palabra creo no debe existir. Vamos a comprobarlo con datos, que todo es medible. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Para efectuar un social media benchmark, al final es un análisis, como decíamos, de competidores y es muy eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué palabras claves nos tenemos que dar para hacer, en este caso, un benchmark? 1, ¿quiénes son los principales competidores dentro de mi mercado? Porque tengo que saber a quién voy a analizar para hacer ese benchmark, ¿no? Después, ¿cuáles son los principales objetivos de mi negocio que deseo evaluar? Porque no voy a evaluar los números de seguidores que tiene la competencia si ese no es mi objetivo y mi objetivo es otro, imaginaros, ¿no? O sea, primero, quiénes son mis competidores y segundo, qué quiero evaluar. Tercero, cuáles son los canales de redes sociales a tener en cuenta, qué canales voy a analizar de la competencia. Si yo, por ejemplo, solo me voy a abrir Instagram, pues a la competencia voy a analizar Instagram. Si yo voy a abrir mi propia página web para asociarla con mis redes sociales, a la competencia también quiero analizar de su propia página web. Pero tengo que saber qué canales, en este caso, quiero tener en cuenta para analizar, ¿no? Y cuáles son los indicadores claves que voy a monitorizar, cuáles son esos KPIs, esas métricas que voy a medir para hacer ese benchmark, ¿no? Entonces, KPIs o indicadores cuantitativos, es decir, que podemos contabilizar. Una vez hayas seleccionado a tus competidores, es decir, ya sé quiénes son mis competidores, voy a analizar las acciones que ellos hacen para poder, en este caso, hacer una comparativa, ¿no? Ese benchmark. Y dependiendo del objetivo que queramos analizar, pues tendremos unas tasas diferentes. Engagement rate, que al final es esa tasa proporcional del engagement, de lo que hablábamos. Fan followers, por ejemplo, es decir, pues comunidad, es decir, cuántos seguidores tienen ellos o la competencia y cuántos seguidores tengo yo. Número de publicaciones, por ejemplo, cuántos números de publicaciones ha generado la competencia y cuántos he generado yo, qué tasa, por ejemplo, de likes ha tenido esa competencia, esa publicación y yo cuánta, ¿no? Es decir, esa comparación en redes sociales. Y luego datos cualitativos, el tipo de contenido, es decir, qué tipo de contenido estoy generando yo y qué tipo de contenido está generando mi competencia, me funciona mejor a mí o le está funcionando genial esa línea que está haciendo la competencia. Un benchmark no lo hacemos para copiar lo que hace la competencia, lo hacemos para coger las ideas y aportar nuestro valor añadido que tenemos mucho, ¿no? Y diferencial totalmente. Y luego después, pues bueno, esa proposición de valor y sus variables, es decir, cómo podemos aportar ese valor y temáticas tratadas y puntos de vista adoptados, ¿no? Es decir, qué temáticas estamos tratando en redes sociales nosotros, qué temáticas está trazando la competencia en redes sociales. Entonces, vamos a ver estas 6 herramientas que tenéis aquí. Todas tienen un plan gratuito o bien freemium, que es decir, que te deja unos días y luego tienes que pagar, pero ya os da la opción de poderlo probar y poder analizar la competencia. Por ejemplo, la mayoría son de 7 días o más. Entonces, esa parte es muy positiva. Y si no es freemium, es free, ¿vale? Es decir, es gratuito. Entonces, la primera que tenemos aquí es RivalIQ, ¿vale? Que al final es una red social que, como vemos, en este caso las tasas que nos da son la tasa de audiencia, las tasas de post por día, la tasa de interacciones, la tasa de engagement, ¿vale? O sea, que al final podemos meter, esto es una captura de pantalla, pero al final podemos meter los contenidos, los competidores que nosotros queramos analizar, que hemos tenido que definir antes, y cogemos esta prueba, esta herramienta que como veis aquí pone free trial, o sea, al final podemos coger una plataforma que tiene versión gratuita, que obviamente tendrá un periodo de prueba, ¿no? Pero ya la podemos utilizar para analizar la competencia y la podemos coger para poder y medir la social media analytics de las redes sociales, ¿no? Después tenemos Social Bakers, que como os digo también es una herramienta que tiene su parte free. Y aquí también podemos analizar métricas muy parecidas a la anterior herramienta, incluso métricas más amplias, ¿no? Como las visitas, como veis ahí los views, los clics, ¿no? Dentro de, como os decía, Social Bakers, luego después podéis poner aquí vuestro perfil, los perfiles de vuestros competidores y os da métricas, ¿no? Ahí vamos a hablar de diferentes herramientas dependiendo de lo que queráis hacer. LinkedIn, para todas aquellas empresas que estáis haciendo acciones B2B o que utilizáis LinkedIn para acciones de networking, etcétera,
con vuestra propia marca, bien si es marca profesional empresa. Si os vais dentro de vuestra propia página de LinkedIn, y vais a vista de administrador, ahí podéis ir a análisis, como veis aquí, y en este caso podéis poner un intervalo de tiempo y podéis poner, como veis aquí en estos espacios en blanco a la izquierda, pues irían los competidores, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver el número de seguidores que tienen los competidores, los nuevos que tienen y los totales, el número de actualizaciones que han hecho, la tasa de interacción, ¿vale? Y, como os decía, pues aquí a la izquierda irían todos los seguidores, ¿vale? O sea, las empresas que queramos poner, los perfiles de LinkedIn que queramos analizar. En Facebook también podemos hacerlo. Si nos vamos al administrador de Facebook, nos vamos a estadísticas y nos vamos a páginas en conversión, ahí podemos meter nuestros competidores, los que hemos considerado, por supuesto, que son nuestros competidores, y en este caso vamos a ver, pues, uno. Podemos ver, perdón, el total, el de me gusta, las publicaciones que han hecho, las interacciones, es decir, podemos meter ahí los competidores también para analizarlos dentro de Facebook, ¿vale? Las páginas de Facebook. Después, en este caso, como decíamos, ¿no? El total de me gusta, esta semana, las publicaciones, la interacción, ¿vale? En este caso hasta te dice, por ejemplo, si estás en positivo o estás en negativo frente a la competencia en la interacción de esta semana. O sea, que es muy positivo, ¿vale? Después, Metricool también es una plataforma que en este caso es freemium, pero el plan free creo no tiene una limitación de poder conectar solo una única cuenta, pero puedes utilizarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues, por ejemplo, añadir competidor. Pues mira, voy a ver todas las estadísticas de Instagram de mis competidores. Pues puedo meter los perfiles de Instagram en Metricool y me va a decir el número de seguidores que tengo yo frente a la competencia. Siguiendo los tweets, los me gusta, los retweets. En este caso es de Twitter la captura. Lo podemos hacer con Twitter, Instagram, Facebook, ¿vale? Dentro de Metricool se puede hacer. Y además nos permite descargar una tabla de CSV que lo que nos va a hacer es ayudarnos en este caso a, pues si queremos hacer un análisis en Excel con datos y demás, pues podemos descargarlo en CSV, ¿vale? Para aquellos que trabajéis con los datos. Luego, Social Blade, que al final también pues es una herramienta que, como veis ahí, nos da el número de seguidores, el post por media, por día, ¿vale? Cuántos posts por día se publican o por 30 días podremos medir el tiempo que queramos, ¿no? Y aquí nos dan los rangos de followers, followings, engagement y media, ¿no? Es decir, los seguidores, los seguidos, etc. ¿Vale? Y también tienen su plan free, como decíamos. Con esto, ¿vale? Es decir, viendo cómo podríamos hacer esa fase de analizar ese benchmark, porque obviamente cuando nosotros decidimos qué tipo de contenido vamos a publicar en redes sociales, tenemos que basarnos en una estrategia. Y para hacer esa estrategia, qué mejor que ver los datos de la competencia, de los perfiles que queramos analizar, para ver qué tipo de contenido les está funcionando y cómo están haciendo su estrategia para definir la nuestra. En el momento en el que ya tenemos eso analizado y tenemos el embudo, sabemos cómo convertir en ese embudo y cómo hacer esas acciones, pues tenemos que empezar a implementarlo, ¿no? Como os decía, en ese embudo, en esa fase de conversión, tenemos que externalizarla a una página web, a una tienda online, ¿no? O sea, que al final, hasta ahora, en redes sociales, lo que podemos hacer es poner el link de nuestra propia página web de servicios o de productos para que vayan a ella y, en este caso, pues bueno, implementen esa acción de la conversión, bien sea en datos o bien sea en ventas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué tipo de modelo vamos? Que esto es importante también que lo sepáis para que sepáis qué puntos tan positivos tiene que actualmente tengamos las redes sociales activas, ¿no? Vale, pues hasta ahora, como os decía, y para todos aquellos que no lo conozcáis, dentro de Instagram y dentro de Facebook, porque os vuelvo a repetir que Instagram es de Facebook, podemos tener una tienda de nuestros productos dentro de esta red social. Podemos configurar nuestros productos y etiquetarlos en las publicaciones que hagamos. Subimos una publicación, etiquetamos nuestro producto. Esto es una imagen, por ejemplo, de Vans, que ha subido una foto, ha etiquetado su producto y si clicamos en el producto para poder ver más sobre el producto, directamente nos lleva a su propia página web, que como veis es la última captura, ¿vale? O sea, al final nos lleva a su tienda online para poder comprar su producto. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Pues obviamente un catálogo enriquecido porque nos permite subir nuestro catálogo de productos dentro de Instagram, una integración omnicanal, porque al final estamos con una estrategia omnicanal, visibilidad con hashtags, ¿no? O sea, al final he podido poner una serie de hashtags y me da una visibilidad, pues imagina los hashtags Vans, pues me da una serie de visibilidad dentro de la red social, por ejemplo, de Instagram, que me ayuda a posicionarme, ¿no? Y mejor experiencia de usuario, porque al final no le estoy diciendo que para conocer el precio de mi producto y ver cómo se llama mi producto se tenga que ir a mi propia página web, a Google y buscar, sino que ya se lo doy etiquetado en Instagram. Y que cuando clica, en este caso, pues le lleva a la propia página web por si quiere realizar esa conversión, ¿vale? Objetivo futuro, a dónde van las redes sociales, hacia dónde van, pues pago instantáneo o transacción directa. Esto quiere decir que al final dentro de las propias redes sociales podamos pagar.
Entonces, como veis aquí una captura de Facebook que al final va a aplicar a Instagram porque, para que sepáis, según dice Facebook, en Estados Unidos lo van a implementar en este verano y posteriormente llegará al resto de países, no sabemos cuándo, pero ya desde las propias redes sociales se va a poder generar una venta más pronto que tarde, ¿vale? Entonces, si yo tengo mi catálogo de productos configurado, tengo mis productos que los puedo etiquetar y encima pueden generar la conversión desde la propia red social, pues qué maravilloso, ¿no? Es decir, van a poder comprar desde desde mi propia página de Facebook o desde mi propio perfil de Instagram. Pero como os digo, todavía no está activo. Todo tiene su parte positiva y también tiene su parte negativa, ¿no? Para todos aquellos que somos de data obsesionados con los datos y que queremos medir ese comportamiento del usuario, pues al final que compren por una plataforma que no es la tuya propia, podríamos decir, tiene en este caso un hándicap, ¿no? Ese hándicap es que obviamente perdemos información. Cuando digo perdemos información es que, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con estrategias de marketing con los clientes, estrategias de venta aplicadas a e-commerce, pues podemos ver, pues mira, un usuario ha entrado a este producto, luego ha visitado este otro y no ha comprado, se ha caído. ¿Por qué se ha caído? Pues analizamos ese comportamiento, cuánto tiempo ha estado viendo este producto, cómo ha navegado, mapas de calor por la propia página web para ver su comportamiento. Pues obviamente todos esos datos, ese flujo de comportamiento que se dice, pues al final en un Analytics lo tenemos si es nuestra propia página web, nuestro propio e-commerce. Y de momento, hasta donde sabemos, pues obviamente Facebook se va a quedar siempre con los datos del comportamiento del usuario porque es una red social, pero no nos olvidemos que es una empresa, ¿no? Dentro de ser una red social. Entonces, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Pero obviamente la positiva es muy positiva porque para las pequeñas empresas nos va a dar un empujón muy importante a la hora de poder, en este caso, generar ventas, conversiones desde las propias redes sociales, que en este caso es Facebook e Instagram. Y con esto, pues bueno, este ratito, esta media hora, realmente la quiero dedicar pues bueno, a todas las dudas que tengáis, que podéis decirme por el chat si tenéis algunas dudas. Como os decía, también dentro de la propia red social de Instagram se va a poder, en este caso, promocionar nuestros productos desde los propios live, es decir, desde los propios directos. También muy pronto vamos a poder, en este caso, etiquetar los productos. Entonces, es muy importante que al final las redes sociales las tengamos activas. Sobre todo Instagram y Facebook son unas redes sociales que están en novedad constante. TikTok también es una red social muy novedosa, pero ya sabemos que es quizás a lo mejor por su contenido un poco más complicada de adaptar a una empresa B2B, por ejemplo, ¿no? O a un tipo de producto o contenido más diferenciador. Entonces, pues bueno, dentro de las propias redes sociales al final se están implementando acciones muy positivas para generar las conversiones. Hola, Miriam. Sí, mirad, os lo dejo por aquí, ¿vale? El enlace para que podáis, es muy simple, para que podáis en este caso descargaros la presentación, ¿vale? ¿Algunas dudas que queréis comentar? No sé si tenéis alguna pregunta, chicos. Estáis a tiempo. Sí, porque he ido un poco más rápido para que al final podamos, pues bueno, ¿no? Al final he ido poniendo ejemplos de diferentes sectores para que sepáis, pues bueno, cómo aplicar un embudo de conversión dentro de cada sector, pero también, pues todos aquellos que os queráis activar la cámara chat, que siempre en los talleres que hacemos con International Lab, os activáis cámara y chat para poder preguntar dudas, pues encantada de estar aquí y de que en este caso podáis preguntarme todas las dudas que queráis ahora mismo. Begoña, sí, mira, te dejo ahí el enlace, ¿vale? Que lo he dejado antes. La presentación la tienes ahí. En este caso, te registras y te llega el email, ¿vale? O se te abre directamente. Miriam, ¿qué red social vende más y cómo elegirla? Al final, como os decía, es muy importante que no nos podemos basar en las redes sociales para decir qué red social vende más, sino dónde está nuestro público objetivo, ¿no? Imagínate que eres una empresa B2B y que vendes, por ejemplo, de desarrollo de software, que además he visto por aquí que hay una empresa de desarrollo de tecnológico y desarrollo de software, ¿no? En este caso. Entonces, tu estrategia la quieres aplicar a una red social como es LinkedIn porque quieres conseguir networking, porque quieres, en este caso, conseguir contactos de empresas porque tu estrategia es B2B. Entonces, tu público objetivo estará en LinkedIn. Si eres una empresa, por ejemplo, que vendes cosmética y te diriges a un público joven y entonces tú has identificado que tu público objetivo está en Instagram, te tendrás que ir a Instagram. Me refería a la sesión que habéis grabado. Bueno, vale, Miriam, perdón. Entonces, como te decía, ¿no? Dependiendo de dónde esté tu público objetivo, será la red social que te ayude a vender más o menos, ¿no? Si tú, por ejemplo, vendes un desarrollo tecnológico, pues Instagram te va a ayudar mucho, pero a lo mejor por la estrategia que marques, la que más te ayuda es LinkedIn, o no, o al revés, puede ser Instagram, ¿no? O sea, es que dependiendo del público que tengas y cuál sea tu público objetivo, allá será mejor una red social que otra.
Para aquellas empresas que son B2B, que quieren hacer networking, cartera de clientes, ¿no? Que venden, pues, por ejemplo, como te decía, un ejemplo de servicio de desarrollo y demás, LinkedIn es una red social muy potente, por ejemplo. Para aquellas empresas que son con un contenido, pues bueno, como te decía, la cosmética, pues Instagram está muy actualizado con este tipo de sector, ¿no? ¿Y cómo puedes ver eso? Pues en este caso lo que tienes que hacer es escucha activa total, ¿no? No sé cuál es tu sector, si quieres decirme en plan de, pues mira, me dedico a X, ¿no? Pues te puedo poner ejemplos de clientes con los que haya trabajado, de ejemplos de sectores que conozca, pero al final dependerá de tu sector para saber un poco localizarlo, ¿no? Dentro de qué redes sociales y sobre todo la escucha activa y quién es tu competencia, ¿no? Como te decía, te he dejado un montón de herramientas gratuitas que puedes coger. Entonces, imagínate, te voy a poner otro ejemplo, que soy un supermercado, mi competencia es Lidl, entonces yo empiezo a coger esas herramientas que os he pasado, las cojo y entonces empiezo a meter las redes sociales de Lidl, todas las que tiene, o su propia página web y demás. Entonces voy a poder ver de dónde viene su tráfico, cuánta tasa de engagement tienen cada una de las redes sociales, qué red social le está funcionando mejor. Gracias a todos los datos, por eso os decía que la propia competencia puede ser un propio reflejo nuestro, ¿no? No para copiarle, sino para coger ideas. Entonces, al final podemos coger esas herramientas gratuitas, podemos meter sus perfiles y empezar a ver qué les está funcionando y dónde consiguen conectar más con su audiencia, ¿no? Al final, si yo, por ejemplo, soy una marca de papelería o de material de oficina, otro ejemplo que he cogido, si yo me fijo en las empresas que considero que son mi competencia, que obviamente las tenemos localizadas siempre todos, y veo las redes sociales que tienen activas, por dónde conectan más con sus seguidores, con sus usuarios, y me voy encima a estas herramientas gratuitas y veo desde dónde genera más tráfico, esos mismos datos me van a decir a mí dónde debo estar, ¿no? En qué canales de redes sociales debo estar y por dónde debo conectar con mi audiencia. Al final, obviamente, también depende de una serie de contenidos que publiquemos, ¿no? Las redes sociales viven del contenido que nosotros publicamos. Si no publicamos y abrimos unas redes sociales es como si no hiciésemos nada. Pero que al final todos esos datos te van a ser muy positivos para poder implementar tu estrategia. Por eso os he dejado cómo hacer ese benchmarking y al final cómo hacer, en este caso, pues esa estrategia de estudio de mercado y esos análisis de las redes sociales de la competencia, que es nuestro propio espejo, ¿no? Igual que ellos, también analizar las propias vuestras y las tenéis activas. O sea, que es algo que marketing es como el comer, ¿no? Pilar, me ha encantado la ponencia. Vale, gracias, Pilar. A mí también me encanta que estéis aquí, que estéis activos y que de verdad os sirva. Cursos de tecnología y subimos todos los vídeos de María. Voy a ir leyendo un poco el chat, ¿vale? Esta grabación la van a enviar, está disponible por tema de trabajo, la voy a medias. Miriam, muchas gracias, muy interesante. Pues como te decía, pues por ejemplo, cursos de tecnología me sirve perfecto para el ejemplo que te he puesto en este caso de LinkedIn, ¿vale? O sea, que al final, pues por ejemplo, sí, dependiendo, ¿no? Esto como todo. Yo me he encontrado con clientes que venden cursos también, pero vale, cursos de tecnología que van aplicados, por ejemplo, a los empleados que están dentro de una propia empresa, es decir, es B2B, o son cursos de tecnología para una persona como yo, por ejemplo, en plan de, pues oye, yo me voy a comprar un curso de tecnología, soy B2C, me meto dentro de las empresas y ofrezco mi servicio a las empresas para que se lo ofrezca a sus empleados, soy B2B, o si en este caso ofrezco directamente al consumidor, soy B2C, pues también eso depende de dónde y en qué redes sociales me voy a meter, ¿vale? Cualquier duda más que tengáis me vais diciendo por el chat. Ese enlace, como os decía, es el enlace para la descarga de la presentación, que habéis preguntado dónde la podéis descargar, directamente al consumidor. Pues en este caso, por ejemplo, si vas directamente al consumidor, probablemente en Instagram encuentres tu audiencia. Pero lo importante, si yo, por ejemplo, comprase tu producto, tu servicio, en este caso, tu curso, tu formación, yo querría saber qué me va a implementar, qué beneficio me va a aportar tu formación de lo que hay en el mercado, porque inevitablemente, obviamente, hay competencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu valor diferencial? Y eso lo tienes que transmitir dentro de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es tu misión, qué aportas diferente? ¿Qué opinan los, en este caso, usuarios que ya se han formado contigo, tus clientes, qué opinan cuando terminan el curso? Todo eso me lo tienes que compartir para, en este caso, fidelizarme y yo decir, pues mira, me voy con Miriam y voy a hacerme su curso tecnológico, ¿no? Yo es que tengo más visibilidad en LinkedIn, pero tengo que trabajar más en Instagram. Claro, al final LinkedIn es una red social muy potente para hacer networking y obviamente también sirve para el B2C, quiero decir, hay muchos usuarios dentro de LinkedIn que te van a comprar un curso probablemente, pero LinkedIn al final es muy potente también para hacer esas conexiones que nunca conseguimos hacer con las propias empresas, ¿no? Para hacer B2B, o sea, hay muchas empresas que se dedican también a dar formación tecnológica o cualquier otro tipo de formación y se meten dentro de las propias empresas, ¿no? Para dar, pues, por ejemplo, un curso formativo tecnológico a tus empleados. Entonces, puedo hacer también acciones B2B. Puedes pensarlo también en este caso, pues, diversificar una pata de tu negocio para poder ofrecer también B2B aparte de B2C, ¿no?
que además las empresas ahora están apostando mucho por formar a sus empleados y para darles un aporte y un valor añadido, así que, y sobre todo la digitalización, así que es una oportunidad muy buena que puedes mirar muy bien. José, muchas gracias por eso. Lo poco que he oído me has ayudado mucho, muy bueno todo. Muchas gracias, José. Nada, gracias a vosotros y como os digo siempre, en nuestras propias redes sociales que os lo voy a dejar bueno, las tenéis, las podéis buscar. Al final es @Benitos Consulting, en Twitter, Instagram, cualquier red social. Si nos queréis seguir, fabuloso. Y sobre todo, si nos queréis preguntar cualquier duda, yo os voy a atender. O sea, he terminado muchos talleres y que luego usuarios han implementado las acciones que hemos hecho en los talleres y han tenido dudas. Oye, pues, ¿cómo puedo aplicar esto? He tenido esta duda, ¿cómo puedo hacerlo? No dudes en abrir un mensaje privado. Si en este caso ahora mismo, obviamente, entiendo que no puedas tener muchas dudas, a lo mejor porque no te has puesto a ello, pero en el momento en el que cojas el vídeo que cuelguen International Lab y que cojas la presentación y empieces a trabajar sobre ello, cualquier duda que tengas, pues yo voy a estar encantada de trabajarla.